El mejor escenario posible es una cuestión de perspectiva. Capítulo 5. Alguien que solía conocer, parte 2. Tras la muerte de Tsuyu y Abuko, a Mina le costaba levantarse de la cama. Sin embargo, a estas alturas, tener que disciplinarse tanto para seguir el curso de héroe, vestirse, desayunar y prepararse para el día se le hacía casi un proceso automático. Era difícil. A veces se sentía aturdida, necesitando que alguien la llamara la atención para salir de ese estado, pero eso ocurría con menos frecuencia con el tiempo. Tsuragamae era bastante comprensivo con ella, aunque tenía que recordarle constantemente que no se desviara. En algunas ocasiones, notó que Mina se distraía y la hizo faltar al entrenamiento de armas de fuego. Al terminar el periodo, la enviaba con Inu o hablaba con ella personalmente. El hecho de que Mina hubiera conocido a Tsuragamae antes de que él empezara a trabajar como profesor la hacía sentir más cómoda con él, más dispuesta a abrirse, incluso hasta el punto de romper a llorar de nuevo sin motivo. Tsuragamae era sin duda un profesor interesante. En cierto modo, era incluso más estricto que Aizawa. Mientras que Aizawa reprendía con dureza a cualquiera que hablara demasiado alto o bromeara demasiado en clase, Mina descubrió que a él no le importaba lo que hicieran sus alumnos, siempre que tuvieran un buen rendimiento, lo que podría explicar por qué Bakugou y Mineta se salían con la suya en tantas ocasiones. Sin embargo, Tsuragamae esperaba que los alumnos se comportaran profesionalmente siempre que llevaran el uniforme puesto. Si bromeaban o se portaban mal en clase, sobre todo si había armas de fuego de por medio, recibían una detención inmediata y se les obligaba a no asistir. Los ejercicios eran intensos, y aunque Tsuragamae copiaba algunos de los ejercicios de los profesores heroicos en cuanto a que los alumnos usaran sus dones, se centraba mucho más en la aptitud física, incluso sin el uso de dones. Sin embargo, a diferencia de Aizawa, Tsuragamae al menos dejaba claros sus ejercicios. No había artimañas lógicas con él. Cada ejercicio tenía un objetivo establecido y una forma de manejar la situación. De hecho, antes de que alguien realizara un ejercicio, ya fuera entrenamiento de tiro, carrera de obstáculos o un rescate simulado, solía dedicar un tiempo, a veces varios, a explicar el protocolo de los ejercicios. Estos incluían pruebas que, si no se podían completar en papel, no se permitía realizar el ejercicio real. Además, estaban siendo entrenados para manejar armas, algo que a Mina no le gustaba, pero Tsuragamae había dado en el clavo cuando Kendo protestó. Esa no fue la última vez que Tsuragamae les recalcó que no podían ver sus dones como la solución definitiva a ningún problema. Algunas de sus tareas consistían en detallar escenarios en los que sus dones no funcionarían o podrían ser peligrosos. Por suerte, esto era algo que Midori ya había detallado en sus notas sobre Mina hacía un tiempo. El agua podía diluir su ácido, por lo que era menos efectiva bajo la lluvia. Debía tener cuidado con los peligros eléctricos. Y había ciertos productos químicos que podían explotar o generar gases tóxicos si dejaba que su ácido entrara en contacto con ellos. Eso no significaba que les hubieran dicho que no usaran sus dones, pero debían considerar si realmente eran las mejores opciones según la situación. Claro, Mina podía lanzar o rociar su ácido con el equipo de apoyo adecuado, pero comparada con las armas con las que entrenaban, no podía mover su ácido tan rápido ni con tanta precisión como una bala. Además, aunque incluso las balas no letales seguían doliendo, no dejaban a los objetivos con quemaduras potencialmente graves. En comparación con muchos de sus compañeros, Mina tenía cierta ventaja considerando la versatilidad del ácido. Le daba movilidad, alcance, se podía dispersar de diferentes maneras, el pH se podía ajustar a cada situación, podía devorar la mayoría de los obstáculos e incluso tenía usos médicos. Otros tenían que concentrarse más en aprender a manejar situaciones como antes del amanecer de los dones. Sin embargo, esto no le permitía evitar los mismos ejercicios que los demás, lo que implicaba mucho entrenamiento con pesas, calistenia, carreras de obstáculos y muchísimas carreras. Así fue como Mina y Denki acabaron desplomados en los sofás de la sala común después de una sesión. «Ugh», gimió Denki con la cara enterrada en un cojín. «Ugh», respondió Mina. Mina estaba agotada, pero en realidad se encontraba un poco mejor que la mayoría de los demás estudiantes. Ya estaba bastante en forma gracias a su baile, pero aún así era brutal. Los dos terminaron holgazaneando en los sofás mientras todos los demás se iban a sus cosas. Pronto, Mina supo que ella y Denki tendrían que levantarse y hacer sus tareas. Sin embargo, unos minutos después de que fueran los últimos en la sala común, Denki habló. «Mina, ¿puedo hacerte una pregunta?», preguntó Denki. «Claro, Denki, ¿qué pasa?».
Denki se sentó y miró a Mina a los ojos, inseguro por un momento. ¿Por qué quisiste convertirte en un héroe? Mina miró a Denki, pero en realidad no lo miraba a él. Quizás no era la persona más inteligente de su clase, pero Mina sabía que había ciertas respuestas que la gente esperaba de esa pregunta. Quiero ayudar a la gente, quiero proteger a la gente, quiero hacer del mundo un lugar mejor. Mucha gente probablemente pensaba eso, al menos en parte. Mina, al menos. Sin embargo, no quería decirlo. Quizás era porque Uraraka había sido tan abierta con todos ellos, y el hecho de que se había deprimido tanto por querer convertirse en una heroína para ganar dinero para su familia, aunque su razón seguía siendo muy dulce, especialmente en comparación con lo que Mina pensaba. O quizás era porque era Denki y Mina sabía que él no la juzgaría, ya que ella no lo juzgaría a él. Pensé que sería divertido. Denki soltó una risa aliviada, frotándose la parte posterior de la cabeza. Sí, pensé que sería genial. O sea, claro, todavía quiero ayudar a la gente, pero sé que si Stein me hubiera conocido, que le den a Stein, dijo Mina en voz alta, haciendo que Denki la mirara sorprendido. Que le den a él, a Spinner y a cualquiera que juzgue a alguien que ayuda a la gente cuando ni siquiera mueve un dedo, o que mata gente y actúa como si eso los hiciera mejores. Denki miró a Mina por un momento antes de fruncir el ceño y asentir con la cabeza. Sí. Que le jodan a Stein. Los dos se sentaron uno frente al otro, aunque Mina sabía que probablemente pensaban lo mismo. Denki fue el valiente que lo preguntó en voz alta. ¿Crees que esto todavía es divertido o genial? Mina tuvo que pensar en eso. De pequeña, creía que los héroes eran geniales, y creía que sería genial ser un héroe. Ir a luchar contra los malos, usar un disfraz genial, usar poderes increíbles, todo entre los vítores y elogios de todos a su alrededor. Pensar en ello le daba la misma euforia que bailar una buena música, quizás incluso más. Quería ayudar a la gente, claro, pero la idea de hacerlo de una forma tan emocionante. La verdad era que, por lo que Tsuragamae les había hecho entender, lo que entrenaban para hacer ahora no era lo mismo. Una parte de Mina quiso llorar al darse cuenta de que ya no podría usar su disfraz. Ni siquiera podía recolorarlo, todo se estaba rehaciendo. Mina había visto su disfraz como una forma de expresarse, pero ahora llevaba básicamente el mismo uniforme azul oscuro que todos los demás. El suyo era simplemente resistente al ácido para poder usar su don libremente. Si seguían así, la gente no los animaría. Con la forma en que hablaba Tsuragamae, era muy probable que la gente los juzgara tan duramente como siempre, viéndolos como un engranaje más. Podría ser aún peor, ya que cargarían con el estigma asociado a OA y a muchos de los héroes que seguían trabajando tras revelarse la corrupción de la HPSC. ¿De verdad quería esto? Trabajar en lo que parecía un trabajo ingrato, arriesgando su vida igual que antes, solo para que la vieran con el mismo respeto que a un conserje. ¿Era egoísta Mina por cuestionarse si quería hacer esto? No. No lo sé. Denki se marchitó, mirando la mesa de café entre ellos. Sí. Yo tampoco. Entonces, ¿significaba esto que Mina quería irse? Quizás ir a educación general con Uraraka y Midoriya y buscar algo diferente. Quizás Mina podría abrir un estudio de baile. Eso podría ser divertido. O tal vez aprendería un nuevo idioma y se iría de Japón por completo, para dejar todo esto atrás. Pero pensar en eso hizo que Mina se sintiera enferma. Uraraka se había ido, pero tenía una buena razón, y nadie en el curso de héroes sentía que podía culparla. Ellos, en cambio, no la tenían. Aparte de que todo esto les había caído encima de repente, casi se habían matado, habían visto morir a gente, habían sido criticados constantemente dentro y fuera de la escuela, y aún así, seguían pidiéndoles que arriesgaran sus vidas. Esto no solo no iba a ser divertido, sino que iba a ser duro, peligroso e implacable. Pero ¿por qué no podía decir que quería irse? Entonces, ¿qué quieres hacer?, preguntó Denki. Mina se recostó en su asiento del sofá. Pensó en lo que quería. Quiero poder divertirme. Pero, esa es la cuestión. Mina se inclinó de nuevo hacia adelante, mirando la mesa. No creo que pueda divertirme. No creo que nadie pueda divertirse de verdad así como están las cosas. Mina y Denki miraron por la ventana hacia el muro de la UA. Cuando empezaron el año anterior, el muro era solo un elemento fijo del campus, algo que simplemente estaba ahí. Ahora, sin embargo, era un recordatorio constante de lo que había afuera, su primera defensa contra lo que todos los demás, incluyendo a sus amigos y familiares, enfrentaban. No creo que nadie pueda divertirse por un tiempo. Y cuanto más tiempo pase sin arreglar las cosas, más tardaremos en poder volver a divertirnos.
Mina fulminó con la mirada al bosque. Esto no era justo. Eran un grupo de críos, y todo esto les había caído encima. Ni siquiera era la injusticia de la que Aizawa había hablado en su cátedra de preguntas y respuestas. Al menos entonces, podrían irse. ¿Y ahora? A menos que estuvieran dispuestos a irse del país, tendrían que aguantar esto. Creo que quiero intentar que podamos divertirnos de nuevo, dijo Mina, mirando a Denki. Él la observó fijamente, y poco a poco, una pequeña sonrisa cansada se dibujó en su rostro. Sí, eso suena como una buena idea. Los dos se reclinaron en el sofá, tomándose solo un momento más para relajarse antes de que Denki rompiera el silencio nuevamente. ¿Quieres trabajar en nuestra tarea de matemáticas? Mina soltó una sonora frambuesa. Supongo, dijo con una exageración exagerada. Sin embargo, mientras se levantaba para recoger sus libros, Denki la detuvo de nuevo. ¿Mina? Mina se giró para mirarlo. Denki se frotaba la nuca otra vez. Solo, Denki se sonrojó un poco antes de sonreírle a Mina, y por alguna razón, esto la hizo sonrojar. Me alegra mucho que sigas aquí. Mina sonrió, casi sintiendo una lágrima en el ojo. Me alegro de que estés aquí también, Denki. Tomar la decisión de lo que iba a hacer ayudó mucho a Mina a despejar su mente. Había algo que había estado posponiendo. Una vez que terminó su tarea con Denki, sacó una hoja de papel y comenzó a escribir. Estimado Kirishima, no puedo imaginar lo que estás sintiendo ahora mismo, pero quiero que sepas que todavía estoy aquí para ti. Decidí seguir con el curso de emergencia. Alguien tiene que hacerlo, ¿no? Quizás no seamos héroes, pero haremos lo que hacen los héroes. Creo que Tsuragamae es un buen profesor. Es tan estricto como Aizawa, pero no recurre a ninguna de esas artimañas lógicas. Es bueno saber exactamente qué debemos hacer antes de empezar un ejercicio. Nos enseñan un montón de cosas, no solo a usar nuestros dones, sino también a usar armas y cosas así. Sé que probablemente no te habría gustado, pero te habría ido muy bien con todo el acondicionamiento físico que tenemos que hacer. Es una de las pocas veces que obtuve una puntuación más alta que Yaomomo. Espero que esta carta te ayude a sentirte un poco mejor. Por si sirve de algo, aunque hayas tomado malas decisiones, creo que sigues siendo una buena persona. Intentaré visitarte cuando pueda. No te rindas, Kiri. Amar, Mina querida Mina, eres mejor amigo de lo que merezco. Me alegra que sigas en UA. Ojalá lo hubiera hecho. Tsuragamae suena masculino. Sé que muchos dejaron la clase después de mí, pero espero que estén todos bien. Mamá y papá me visitaron ayer. Los hice llorar un montón. Me siento fatal. Ya no sé qué puedo hacer. Pero no te preocupes por mí. Creo que merezco lo que me está pasando. Amar, Kirimina suspiró al leer la carta. Supuso que esto era mejor que Kiri no le respondiera, pero le hacía sentir mal que pensara así. Tenía que asegurarse de seguir escribiendo, intentando animarlo. Sonó el timbre y Mina guardó la carta de Kirishima, consciente de que debía prestar atención. Hoy, sin embargo, Tsuragamae estaba frente a la clase con un estudiante que le resultaba familiar. Era moreno y rubio, ¿no era de educación general? Hola a todos, este es Kagaya Taiyo. Formará parte de nuestra clase a partir de ahora, así que espero que lo hagan sentir bienvenido. Tsuragamae se giró hacia Kagaya. ¿Te gustaría presentarte? Kagaya sonrió, haciendo una reverencia a la clase. Hola. Algunos me reconocerán de 2C. Midori ya ha hablado mucho de ustedes, así que estoy emocionado de trabajar con ustedes. Mi don es rayo de sol, que me permite crear luz solar. Kagaya levantó la mano, que brilló amarilla. Dark Shadow hizo una mueca. No es un don muy fuerte, pero últimamente he estado descubriendo muchas maneras de usarlo con el equipo de apoyo. Voy un poco por detrás de ustedes, pero les prometo que me esforzaré. Mina le sonrió a Kagaya, contenta de tener una literal bola de sol uniéndose a ellos. Es lindo, Mina escuchó decirle a Toru, lo que probablemente la hizo muy feliz cuando Kagaya se sentó a su lado. Mina sonrió, notando la radiante sonrisa que Kagaya le dedicó a Toru al presentarse y los gestos emocionados de su amiga. ¿Otro proyecto de shipeo? Depende de si Toru reaccionaba si se burlaba de ella. Kagaya conoció a más de la clase durante el almuerzo, donde Yaoyorozu tomó la iniciativa y habló con él. Kagaya, si no te importa que te pregunte, ¿cómo funciona exactamente el proceso de transferencia al curso de emergencia? Kagaya se reclinó en su asiento. Bueno, para ser sincero, no fue tan difícil. Algunos lo miraron con enojo, pero él continuó. No es por presumir, por cierto.
Creo que me costaría mucho entrar en la carrera de héroes a través del festival deportivo, como hicieron Shinzo y Uraraka. Tsuragamae simplemente me hizo hacer una prueba y correr una carrera de obstáculos, y eso fue todo. ¿Eso es todo?, preguntó Denki. Kagaya se encogió de hombros. No creo haber obtenido la mejor puntuación, pero tengo la sensación de que si logro alcanzar el nivel de corte, puedo ingresar al curso. Mina hizo una mueca. Tsuragamae no bromeaba al explicar lo mucho menos popular que era el circuito comparado con el antiguo circuito Ero. Sinceramente, el simple hecho de que Kagaya hubiera querido entrar lo hacía parecer bastante buena persona. A medida que avanzaba el año, Mina conoció a más personas además de Kagaya. La madre de Midoriya se mudó a la escuela, trabajando como enfermera, y era tan dulce como su hijo. Los Midoriya acogieron a Eri, la niña que Uraraka había ayudado a rescatar de los 8 preceptos, y Mina se alegró de tener otra oportunidad de conocer a la adorable unicornio después del desastre que resultó el festival cultural, sobre todo sin Mineta. Quizás lo más emocionante de esta época fue cuando visitó la biblioteca con el resto de la clase 2, para conocer a la nueva bibliotecaria. Al parecer, Yaoyorozu y Shoji habían ayudado a los Midoriya a mudar a la señora Ipan Josei a su nuevo apartamento y habían sugerido que el resto de la clase se presentara para que se sintiera bienvenida. Cuando llegaron, se encontraron con una mujer heteromorfa muy alta, con pelaje azul verdoso, hablando con Midoriya. ¡Ay, Yaoyorozu, Shoji! Los saludó la mujer al entrar con el resto de la clase. ¡Qué gusto verlos! ¿Puedo ayudarles en algo? Yaoyorozu estaba presentando a todos, pero la atención de Mina se centró en algunos detalles clave de la escena frente a ella. El ligero rubor de Midoriya. El tartamudeo y la inquietud aún peores de lo habitual antes de que llegaran. Las orejas de Ipan, que jugaba con su cabello de una forma que ella no parecía notar mientras hablaba con él. El tono de voz más agudo en cuanto notó que alguien se acercaba. Pequeños detalles, pero ahí estaban. Eso, y la pequeña estatua verde de un conejito en su escritorio. Interesante, Mina tamborileó con los dedos. Mina? Preguntó Denki en un murmullo mientras Yaoyorozu hablaba con Ipan. ¿Por qué sonríes así? Parece que has ideado un plan para robarte la Navidad. Mina se giró hacia Denki, dándose cuenta de la sonrisa que había aparecido en su rostro. Oh, no es nada, Mina se quedó atrás mientras todos se dispersaban tras saludar a Ipan. Sin embargo, antes de que Midoriya pudiera escapar, Mina les habló. Entonces, ¿cómo se conocieron? El rubor de Midoriya se hizo aún más brillante. Ah, bueno, respondió Ipan, ruborizándose un poco, mirando al suelo con timidez, pero con una sonrisa. De hecho, Midoriya me salvó de unos matones, todo lo que hice fue distraerlos mientras mi mamá conseguía a los soldados. Midoriya intentó desviar la conversación, sin mirar a nadie a los ojos, tal vez consciente del aura oscura que emanaba de Mina mientras olía a romance. Aún así me salvaste, Midoriya, dijo Ipan con cariño, sonriéndole a Midoriya, lo que lo inquietó aún más. Se giró hacia Mina. Después de eso, Midoriya y su madre, Ipan parpadeó antes de suspirar y sonreír. Midoriya e Inko se hicieron amigos míos y finalmente me convencieron de solicitar este trabajo. ¿En serio? Dijo Mina, acercándose a Midoriya y saboreando su pánico. Qué bien que lo hayas hecho, Midoriya. Apuesto a que Ipan lo apreció mucho. Ipan rió nerviosamente. Mina decidió retirarse por el momento. Bueno, parecía que estaban hablando antes de que los pilláramos, así que los dejaré que vuelvan a la conversación, dijo, alejándose hacia una mesa donde, por casualidad, podía observarlos desde lejos. Incluso después de irse, permanecieron juntos, hablando durante varios minutos. Entonces, dijo Toru, sentándose junto a Mina con Kagaya y Denki. ¿Nos juntamos? Mina tamborileó con los dedos, saboreando los planes que tenía. Nos emparejamos, Toru, nos emparejamos. Kagaya y Denki se quedaron mirando la escena, alejándose inconscientemente de las dos chicas y del aura malévola que emanaba de ellas. ¿Debería preocuparme por Midoriya?, preguntó Kagaya. Shush, déjanos esto, dijo Toru, agitando su mano hacia el chico. Finalmente, Mina y Toru se pusieron a estudiar, pero Mina tenía una sonrisa de satisfacción. ¡Qué bien! Extrañaba este tipo de cosas. Hola Kiri, las cosas han sido bastante normales para nosotros en la UA, y quiero decir, normales de verdad, no normales para la clase infernal. Se siente raro simplemente hacer las tareas escolares normales con todo lo que hemos pasado.
No estamos haciendo prácticas ni estudios, y la UA sigue siendo el lugar más seguro del país ahora mismo, pero no parece que estemos asimilando del todo que no tengamos que esperar luchar contra villanos mientras estemos aquí. La mamá de Midoriya, Mamá Dorilla, trabaja como enfermera con Recovery Girl. Es muy maja. ¿Y saben algo más? ¿Recuerdan a Eri? La niña que rescataron de la redada de los 8 preceptos. Los Midoriya la han adoptado. Más o menos. Creo que sigue siendo Aizawa Eri, pero vive con los Midoriya. Ahora está mucho más feliz, y tiene una sonrisa tan adorable. Tengo que recordar no volver a ver una película con ella, o sea, técnicamente lo que ve es para niños, pero sigo teniendo pesadillas en las que me convierten en ratón y me persiguen brujas. Empezó a ir a la escuela y se hizo amiga de Satsuki, la hermana pequeña de Tsuyu. La conocimos la semana pasada. Fue un poco incómodo, pero Eri parece llevarse bien con ella, y Yaomomo se aseguró de que fuera una buena visita. Tenemos un nuevo estudiante que se transfirió de educación general al curso de emergencia. Se llama Kagaya Taiyo. Creo que te caerá bien, es un chico muy simpático y genial. Toru sí que lo pensó. La oí decir que le parecía guapo y cometió el error de burlarse de ella. Una vez. Yo pude burlarme de ella una vez. Simplemente me regañó, se acercó a Kagaya y lo convenció de salir con él. El muy traidor. Aunque la verdad es que son muy guapos juntos. Pasó algo genial mientras entrenaban juntos. Resulta que si Toru absorbe suficiente luz, se vuelve visible. Es tan guapa. Lloró de felicidad durante una semana. Descubrió cómo mantenerse visible sin Kagaya, pero de todas formas se han estado machacando. En serio, Denki y yo nos sentimos como la tercera rueda cuando estamos cerca de ellos. La UA tiene una nueva bibliotecaria llamada Ipan Josei. Es muy simpática y monísima. Al parecer, ella y los Midoriya se hicieron amigos hace unas semanas, antes de que ella empezara a trabajar en la UA, así que los visita a él y a su madre muy a menudo. Toru y yo estamos bastante seguros de que Midoriya está enamorado de ella. El festival cultural se acerca pronto. Estamos pensando en probar el concierto que hicimos el año pasado. Crucemos los dedos. Mencionaste que sigues intentando seguir con tus estudios, ¿cómo te va? Sé que probablemente sea difícil, pero ¿hay alguien con quien puedas pasar el rato o hablar? Espero que tengas cuidado, pero espero que estés bien. Amar, Mina querida Mina, me alegra que estés a salvo. Lo que pasamos fue bastante complicado, así que me alegra saber que no volverán a pasar por eso. Me alegra mucho saber que Eri tiene gente que la cuida. Estaba hecha un desastre cuando Togata la rescató de Overhaul. Midoriya es un hombre de verdad por acogerla. Ojalá hubiera pasado más tiempo con él. Espero que le vaya bien. Es genial que hayan podido hacer feliz a la hermana pequeña de Asui. Aunque no sean héroes profesionales, en cierto modo siguen siendo héroes. Kagaya suena genial. Me alegra que a Gakure también le vaya tan bien. Los estudios están bien. A veces me cuesta esforzarme como antes. Es raro. No es tan difícil como en la UA, pero a veces me quedo atrás. De todas formas, intento seguir intentándolo. Soy bastante reservado. Hay algunos chicos aquí con los que me siento seguro. Espero que el concierto salga bien. Amar, Kirishima, prepararse para el concierto fue difícil, mucho más que en su primer año. Tenían a la mitad de los estudiantes que la canción originalmente requería, no contaban con los efectos especiales que Uraraka, Todoroki y Aoyama podían proporcionar, y ni siquiera contaban con Bakugou como baterista. Y aún así lo mataron. Hiro estaba muy ansioso por cantar después de lo ocurrido la última vez, pero estuvo increíble. Denki y Tokoyami tocaron genial con la guitarra. Yaomomo estuvo genial con el piano. Dark Shadow realmente dio un paso al frente reemplazando a Bakugou en la batería. Kagaya y Toru crearon unos efectos especiales preciosos con el espectáculo de luces. Y Mina se divirtió muchísimo dirigiendo al equipo de baile y actuando para todos. Aunque quizás lo mejor para ella fue ver a Eri y Satsuki animando a hombros a Ipan. Desde el festival deportivo del año anterior, la clase había sido blanco de muchos chismes, ya que todos los culpaban de lo sucedido. El festival cultural de ese año se concibió como una forma de que la gente tratara a la clase con justicia, solo para que ese arrogante delincuente gentil lo arruinara todo. Tuvieron que soportar las mismas miradas horribles y los mismos rumores a sus espaldas durante todo un año, pero ahora, al ver a todos animándolos, Mina sentía que por fin se les estaba dando una oportunidad justa. Mina y sus amigos pasaron el resto del día más felices que nunca. Comieron comida de feria, vieron la divertidísima obra de 2B, pero lo mejor de todo, fueron al café de gatos de 2C. Tan esponjosos.
Tan monos. Uno de los gatitos terminó durmiendo en el pelo de Mina. La limpieza fue muy diferente a la del año anterior. En aquel entonces, solo querían terminarlo todo y esconderse en su dormitorio. Allí no pudieron terminar nada porque la gente no paraba de felicitarlos. Cuando por fin empacaron todo y regresaron a los dormitorios, Mina, por supuesto, organizó otra fiesta e invitó a Uraraka, Midoriya y 2B. Puede que los regañaran por hacer ruido y terminaran completamente agotados al final del día, pero valió la pena. Al final, Mina se encontraba tumbada en el sofá. Denki estaba prácticamente en la misma posición en el sofá de enfrente. Dijo Denki. Respondió Mina con elocuencia. Aún así, levantó la cabeza y le sonrió a Denki. Lo logramos. Sí. Denki levantó la cabeza y le devolvió la sonrisa. Supongo que sí. Los dos permanecieron así, igual que a principios de año, y al igual que entonces, todos habían regresado a sus habitaciones. Y, al igual que aquella vez, Denki rompió el silencio. ¿Mina? Preguntó, recomponiéndose para sentarse erguido, por alguna razón sonando nervioso. ¿Sí? Mina se incorporó. Hiciste un gran trabajo dirigiendo el baile. Gracias, Denki. Estuviste genial con la guitarra. Aún así, por alguna razón, Denki parecía nervioso. Estuviste realmente genial ahí fuera. Mina parpadeó, dándose cuenta de que algo estaba pasando. Solo pensé que debería decir, eres realmente genial. Gracias, Denki, dijo Mina con una sonrisa, aunque sentía una extraña expectación. Tú también eres genial. Tartamudeó Denki, sonrojándose pero incapaz de detener lo que fuera que estaba haciendo, y eres muy divertido, y valiente, y fuerte. Mina sintió que sus mejillas se sonrojaban. Eres muy inteligente y muy bonita, ¿de verdad estaba pasando esto? Mina rezó para que Toro no estuviera en la habitación. Héroe, policía, lo que sea, creo que se te dará muy bien. Denki continuó, ruborizándose, pero sin detenerse. Eres muy amable, y yo. Denki cerró los ojos y respiró hondo. ¿Te apetece tomar un té de burbujas algún día? Mina miró a Denki un segundo. El chico que al principio veía como un buen amigo, alguien que siempre la había apoyado y siempre la apoyaría. La había apoyado contra gente tan dura como Nezu y musculoso, la había apoyado en cosas tan sencillas como estudiar para los exámenes finales, e incluso había intervenido cuando su mejor amiga la presionaba. Se había mantenido a su lado, y la verdad es que había llegado a quererlo por eso. Así que se abalanzó sobre él y lo besó en los labios. Sí, ella sintió que Denki era el chico con el que quería estar. Hola Kiri. El concierto estuvo genial. Incluso con solo 13 personas, 14 contando a Dark Shadow, y la verdad es que deberíamos, ya que era el baterista, a todos les encantó. Incluso hay una grabación en YouTube. A Eri y Satsuki les encantó y sonreían muchísimo. Fue increíble. Hacía tanto tiempo que no asistía a un festival cultural escolar de verdad que había olvidado lo divertidos que podían ser. La clase de Midoriya organizó un café de gatos, y también fue divertidísimo. Eran monísimos. Por lo visto, a los gatitos les encanta jugar con pelos esponjosos como los nuestros. Me dieron ganas de robármelos. Después pasó algo muy importante. Denki me habló y me invitó a tomar un té de burbujas, y ahora creo que somos pareja. Pensándolo bien, me pregunto por qué no nos juntamos antes. Estaban todas esas cosas de vida o muerte en las que nos hemos metido, los estudios de trabajo con Wash, y el hecho de que somos los dos más bromistas de la clase. Seguimos trabajando juntos en cosas, y supongo que en cierto momento ambos decidimos que queríamos ser algo más. Siento que es el tipo de persona en quien puedo confiar, y estoy muy feliz por esto. No hay mucho que podamos hacer, ya que es complicado obtener permiso para salir de la UA, pero eso ya no es un problema con los soldados de la ONU. Todavía hay mucha gente enfadada con ellos, pero antes no podíamos salir de la UA, y ahora sí, así que, sinceramente, creo que la gente debería dejar de quejarse. Supongo que en unos años estaremos haciendo su trabajo de todas formas, así que más vale que aprovechemos el tiempo que tenemos antes de que eso ocurra. ¿Cómo te va? ¿Cómo van tus estudios? Tus padres parecían estar mejor la última vez que los llamé. Mina, las cosas todavía no estaban realmente locas en el país, pero al menos con los soldados de la ONU, era más fácil salir de UA, por eso Mina y Denki estaban aprovechando el tiempo libre que tenían para tener una cita doble con Toru y Kagaya. Bueno, he probado el té de burbujas de taro y el té de burbujas de frambuesa, pero no he probado el té de burbujas de té verde matcha, así que lo tomaré. Decidió Mina.
No me gustó mucho el té de burbujas con leche negra, así que pediré miel con rocío de miel, dijo Denki. ¡Qué rico!, dijo Kagaya. Es dulce, pero no demasiado. Me quedo con el sabor tailandés. Melocotón para mí, chilló Toru. Los cuatro eligieron una mesa al aire libre. El verano ya había pasado, pero aún no hacía demasiado frío, así que querían disfrutar del aire libre lo máximo posible. Mina dio un sorbo a su té antes de removerlo para que las perlas de tapioca se mezclaran mejor. Té verde. Era casi una lástima que Mina estuviera empeñada en su relación Midoriya X Ipan, aunque era frustrante no poder impulsar nada hasta que Midoriya cumpliera 18 para que no fuera inquietante y pusiera a Ipan en problemas, ya que podría haber visto a Midoriya y Uraraka juntos también. ¿Otro mundo, tal vez? Oye, Mina, preguntó Denki. Sí, Denks. Le enviaste una carta a Kirishima hace unos días, ¿verdad? ¿Has tenido noticias suyas? Mina suspiró. Todavía no, pero normalmente recibo algo de él a estas alturas. Hubo un silencio un tanto incómodo que hizo que Mina dejara de beber su té. ¿Es este un tema incómodo para ti?, preguntó Kagaya. Mina parpadeó al darse cuenta de lo que había dicho. No, no. No pasa nada, me alegra poder seguir en contacto con Kiri, es solo que, no siempre estoy segura de si estoy escribiendo lo correcto. Mina bajó la mirada hacia la mesa. Normalmente no se me ocurre qué más escribir aparte de mi vida, pero a veces me pregunto si es un poco insensible hablar de las cosas que hago mientras él está allí. Mina se encogió de hombros, frustrada. Pero me ha dicho que quiere saber cómo va mi vida, así que se lo cuento. Comentó Kagaya. Entiendo por qué sería frustrante. No te desanimes, Mina, dijo Toru. No hay mucho más de lo que puedas hablar, y de todas formas, Kiri quizá no quiera hablar mucho de la cárcel. Sí, Mina suspiró. Lo siento, se disculpó Denki con una mueca. Fue una tontería preguntar. Mina meneó la cabeza. Denki, cariño, no pasa nada. Mira, las cosas con Kiri fueron difíciles, pero seguía siendo nuestro compañero de clase y mi amigo. Probablemente ustedes también lo vieron así, al menos en algún momento. Denki y Toru fruncieron el ceño, pero asintieron. Sin embargo, antes de que nadie pudiera decir nada más, Mina recibió una llamada. Mirando la identificación, sonrió. Hola, soy la mamá de Kiri. Quizás puedan hablar con ella. Mina contestó el teléfono y se lo puso en la oreja, lista para ponerlo en altavoz. Hola, señora Kirishima, ¿cómo? El rostro de Mina de repente se congeló y palideció, sorprendiendo a los otros tres estudiantes presentes. ¿Qué dijiste que intentó hacer?, susurró. Los guardias guiaron a Mina al hospital de la prisión, donde Kirishima estaba bajo vigilancia. Como era un preso pacífico, le permitieron estar allí sin mucha más supervisión. Sus padres ya lo habían visitado, y por lo que Mina pudo ver, estaban hechos un desastre. Prácticamente le rogaron a Mina que hablara con él, pero al verlo tendido en la cama con una línea de moretones oscuros alrededor del cuello, incapaz de mirarla a los ojos, Mina no supo qué decir. Quería llorar, quería gritar, quería abrazar a Kirishima y quería abofetearlo. Decidió quedarse de pie junto a su cama y mirarlo fijamente. ¿Por qué? Kirishima no respondió ni miró a Mina, lo que la asustó y enojó aún más. Kiri, sé que esto es duro, pero aún tienes la oportunidad de salir con libertad condicional, ¿por qué la desperdiciaste? Sé que no estás contento, pero si te sentías tan molesto, ¿por qué no lo dijiste en tus cartas? Aún así, Kirishima no podía mirarla. No lo entiendo, Kiri. ¿Dije algo en mi última carta? ¿Fue mi propia carta lo que te impulsó a hacer esto? ¿Te molesta no haber estado en el festival? ¿No debería haberte contado lo que pasaba en la escuela? Nunca antes dijiste que te molestara. No. No fue eso, admitió Kirishima, apenas lo suficientemente alto como para que Mina lo oyera. Bajó la voz, pues no quería gritarle a su amigo después de lo que había pasado. ¿Qué pasó entonces? Lo único de lo que hablé en la carta, además del concierto en el festival, fue de Denki y de mí. De repente, los ojos de Mina se abrieron de par en par. Kiri no podía mirarla. ¿Denki y yo? Kirishima no respondió, pero se estremeció. Mina dio un paso atrás, mirando a su amigo bajo una nueva luz, dándose cuenta de cómo la veía él. Kiri, ¿tú, estabas enamorado de mí? Kirishima no podía mirarla, pero habló, mientras las lágrimas caían de sus ojos sobre su regazo.
Fuiste valiente, fuiste fuerte y saltaste cuando yo no lo hice, fuiste todo lo que yo quería ser, yo solo, quería ser lo suficientemente digno para estar contigo, murmuró Kirishima, sonando como si se estuviera ahogando en sus lágrimas. Mina cerró los ojos y suspiró. Se preguntó, si Kirishima realmente la miraba así, ¿por qué casi nunca parecía tomar en serio lo que decía sobre Bakugou? Dudaba que su deseo de ser masculino se debiera solo a sus aparentes sentimientos por ella, pero podría tener sentido si eso alimentaba su desesperación, si veía cómo había progresado durante el último año y sentía que lo estaban dejando atrás. No sabía qué decir, aunque eso no empeorara la situación de Kirishima. En cierto modo, Mina lo quería, pero como amigo, quizá incluso como un hermano menor. Había cosas en él que le encantaban. Su deseo de superarse, la valentía que había desarrollado con el tiempo, pero también había muchas cosas con las que Mina sabía que no habría podido vivir. El deseo de Kiri de que Mina lo quisiera era algo que ella reservaba para Denki y el hombre en el que se había convertido. Sé que fui egoísta y tonto al pensar en ti de esa manera, sobre todo estando aquí, yo. Kirishima miró a Mina e hizo una mueca. Sé que tú, no me habrías visto así, es solo que, cuando leí tu carta, fue cuando realmente lo comprendí, no me queda nada ahí fuera. Aunque obtenga mi Hedaki y salga en libertad condicional, ¿qué puedo hacer? Kiri, hay muchas cosas que puedes hacer, Mina, interrumpió Kirishima. Uno de los antiguos alumnos de Aizawa es mi compañero de celda. Mina palideció al darse cuenta de a dónde quería llegar. Una vez me dijo que tener una nota negra en Japón es como tener antecedentes penales en otro país. No encontraba trabajo y tuvo que recurrir al robo para sobrevivir. Kirishima levantó la vista para mirar a Mina, con una expresión de absoluta tristeza. ¿Qué esperanza crees que tengo con algo así en mi historial? Y mucho menos con el hecho de que fui cómplice de asesinato. Lo he arruinado todo. Si consigo salir, me quedaré sin hogar hasta la muerte. Nadie me va a dar una oportunidad. ¿Me he aislado de todos mis amigos? No. No todos. Mina lo fulminó con la mirada. Sigo aquí, Kiri. Kiri volvió a hacer una mueca, mirando a Mina antes de darse la vuelta. Respiró hondo y suspiró de nuevo. Has arruinado muchas opciones que podrías haber tenido si no hubieras hecho esto. Pero hay opciones. Kirishima estaba a punto de interrumpir, pero Mina continuó. No sé cuáles son todas tus opciones, pero las tienes. Estás vivo, fuiste lo suficientemente inteligente como para entrar en la UA, e incluso con lo que has hecho, creo que eres un buen hombre. No soy un hombre, murmuró Kirishima. Sí, lo eres, dijo Mina, a pesar de las protestas de Kirishima. Se sentó junto a él y lo tomó de los hombros. Me salvaste la vida, Kiri. Te arriesgaste por los demás, incluso contra alguien tan peligroso como Gigantomachia. Has tomado malas decisiones y has seguido a la persona equivocada, pero sé que siempre has querido hacer lo correcto, aunque no supieras qué era. Yo, sollozó Kirishima. Pero sigo siendo un cobarde, vi todo lo que hacía Bakugou y no hice nada, rayos. Lo apoyé, fuiste un cobarde, dijo Mina. Pero no tienes que quedarte como estabas. Te esforzaste por cambiar una vez, y puedes hacerlo de nuevo. Sé que puedes ser un buen hombre, Kirishima. Mina abrazó suavemente a Kirishima, apoyando la cabeza en la de él. Por favor, date otra oportunidad. Por favor, intenta ser una mejor persona. Ya lo intenté, gimió Kirishima. Inténtalo de nuevo. Pero esta vez escucha a tus amigos. Piensa bien. Por favor, Kiri, eres mi amigo, por favor. Tentativamente, Kirishima abrazó a Mina, sollozando en su hombro. Mina contactó con cualquiera que creyera que se preocuparía por Kirishima para sugerirles que añadieran una carta a la suya. Por suerte, a pesar de aislarse de sus compañeros por su relación con Bakugou y por cómo había intentado convencer a su clase de ir a una misión de rescate ilegal, había bastantes personas que todavía se preocupaban por él. Tetsu se arrepintió de no haber pensado en escribirle más a menudo a su viejo amigo y rival cuando Mina lo mencionó y prometió no perder el contacto con él. Sato y Shoji, que habían entrenado con Kirishima bastante a menudo, junto con Zero y Hiro, que habían quedado con Kirishima algunas veces, aunque solo fuera para estar con Mina, añadieron sus cartas. Incluso Denki y Yaoyorozu, a quienes más les había molestado lo que Kirishima había hecho, añadieron sus propias cartas, no queriendo abandonar a alguien a quien una vez consideraron amigo y queriendo intentar reconstruir los lazos que pudieran. Aproximadamente una semana después de que Mina y sus amigos enviaron el paquete junto con todos los regalos y recuerdos que pudieron, recibió una carta de Kirishima. Mina, gracias por hacerme entrar en razón.
Lamento haber hecho algo tan egoísta y poco viril. Me da miedo lo que pueda hacer en el futuro, pero prometo que no dejaré que me abrume de nuevo. No sé si tengo derecho a decir qué significa hombría, pero creo que si voy a intentar ser un hombre, debo intentar hacer algo por mí mismo. Muchas gracias por ser mi amigo, Kirishima ex-héroe profesional Mirko hospitalizado. Mina leyó el informe en su teléfono, disgustada por la historia. Mirko era una de sus inspiraciones. Era una inspiración para prácticamente todas las chicas del país que querían ser heroínas. Siempre había parecido muy fuerte. Incluso después de la batalla de Haku, donde perdió un brazo y una pierna y se los reemplazaron con prótesis, siguió luchando como justiciera. Pero, a juzgar por lo que decía el informe, parecía que nunca volvería a caminar. Mina se miró las piernas y se estremeció. No podía imaginar una vida así, sin poder correr ni bailar. Si alguien tan fuerte y experimentado como Mirko podía caer así, Mina sabía que ella no era la excepción. Sonó el timbre y Mina guardó el teléfono, aunque el artículo se quedó con ella. Cuando Tsuragamae empezó su lección, Mina decidió asegurarse de que lo que le había pasado a Mirko no le sucediera a ella. ¿Sensei? Preguntó Mina una vez que la clase fue despedida. ¿Sí, ha sido? Preguntó Tsuragamae. Mina le mostró el artículo en su teléfono, lo que le hizo gruñir con familiaridad. ¿Sabes algo de lo que pasó? Tsuragamae se sentó y dio un suspiro cansado. No conozco muchos detalles, solo que Mirko se exigió demasiado y resultó gravemente herida en una pelea. ¿Y qué? Preguntó Mina. Mirko ya había lidiado con cosas así antes y no le importó. Tsuragamae negó con la cabeza. Nadie es invencible, ha sido. Mirko tenía fama de solitaria, pero lo cierto es que dependía de los demás, lo supiera o no. Todos los héroes contaban con el apoyo de médicos, información policial, mantenimiento de equipo de apoyo, y por mucho que afirmara no necesitar la ayuda de nadie, la simple existencia de otros héroes para aliviar la carga probablemente la ayudó mucho más de lo que jamás habría admitido. Sin embargo, con la disolución del HPSC, todo ese apoyo desapareció. Tsuragamae negó con la cabeza. Lamento decirlo, pero esto probablemente era inevitable. La policía intentó que Mirko colaborara con ellos, pero era demasiado terca en su forma de actuar, y parece que eso se le ha vuelto en contra. Mina miró su teléfono con tristeza. Por eso intentamos enseñarte un nuevo plan de estudios, explicó Tsuragamae. Mirko era ciertamente hábil, pero también, en cierto modo, representaba muchos de los problemas del antiguo sistema. Su insistencia en lanzarse de cabeza a las peleas sin un plan, descartando el concepto de trabajo en equipo y coordinación en favor de confiar en la propia fuerza, y quizás cierta sed de sangre. Incluso héroes talentosos como Mirko acababan por rendirse, solo para alimentar la afluencia de más personas que alimentaban la misma ideología. Mina absorbió las palabras de su maestra. ¿Nos habría pasado lo mismo a nosotros? Tsuragamae consideró a Mina por un momento en silencio. Hay una razón por la que tantos héroes se ven obligados a abandonar en su primer año, ha sido. La popularidad del heroísmo garantizaba que siempre hubiera reemplazos, pero era raro que alguien se mantuviera en la lucha tanto tiempo como Mirko. Creo que la mayoría de ustedes tendrían el talento para perseverar, pero muy pocos héroes siguen activos después de los 30. Creo que muchos simplemente aceptamos estas estadísticas como parte de la vida sin siquiera considerarlas. Me alegra mucho tener la oportunidad de corregir estos problemas que he notado. Mina tragó saliva nerviosamente, pero hizo una reverencia en señal de respeto. Esto puso en contexto muchas de las lecciones que habían estado aprendiendo. Eliminar amenazas con la mayor rapidez y eficiencia posibles, coordinarse con otros oficiales. Casi todos sus ejercicios se realizaban en equipo. Mirko era uno de los ídolos de Mina, pero desde luego no quería acabar como ella. Gracias, Sensei. Me alegra que nos esté enseñando. Querido Kirishima, ojalá tuviera algo mejor que escribir, pero pensé que deberían saberlo antes de que esto salga en las noticias. Aizawa Sensei fue asesinado ayer. La policía no sabe mucho más, solo que parecía que fue un grupo de gente. Vamos a tener un funeral la semana que viene. ¿Te dejarían visitarlo para esto? No estoy del todo seguro de cómo sentirme al respecto. Es decir, estoy triste, porque siento que le debemos a Aizawa por salvarnos, pero también sé lo que les pasó a sus alumnos que recibieron malas notas, y no puedo evitar pensar que yo habría sido su mayor blanco si alguna vez hubiera querido expulsarnos. Da miedo pensarlo. Amar, Mina querida Mina, lo siento, pero no podré ir. Solo puedes conseguir un permiso si has cumplido una sexta parte de tu condena.
Quizás pueda intentar enviar rosas o algo así. Ya sé a qué te refieres. ¿Recuerdas que te dije que mi compañero de celda era un antiguo alumno de Aizawa? Nunca te conté nada de lo que me dijo, pero es un desastre. Pensé que Aizawa era un hombre, protegiéndonos como lo hizo, corriendo a enfrentarse a todos esos villanos en la USG, aunque quizá no fue tan hombre ni tan inteligente como pensaba. Bakugou y yo hicimos lo mismo y salimos muy mal parados, pero, digamos que no me sorprende que algo así haya pasado. Creo que fue bueno para nosotros en general, pero hay mucha gente como mi compañero de celda que terminó siendo como nosotros por su culpa. No sé si debería escribir esto sobre Aizawa, ya que acaba de morir, pero no sé si fue un buen profesor. Debo responsabilizarme de mis actos. Es decir, prácticamente todos los demás veían a Bakugou como lo que era, pero, sinceramente, una de las cosas que pensé cada vez que tú o alguien más señalaban que lo que Bakugou hacía estaba mal fue: oye, nuestro sensei no tiene ningún problema con esto, quizá todos están exagerando. Me alegra mucho que tengas a Tsuragamae. Parece un buen profesor. Si consigo la libertad condicional, una de las cosas que quiero hacer es disculparme con él. Tal vez si le hubiera dado una oportunidad y me hubiera quedado, me habría dado cuenta de lo varonil que era y no habría arruinado mi vida de esta manera. Amar, Kirimina terminó su segundo año con el resto de la clase, aunque al final del trimestre, Sato anunció que también se transferiría a Educación General, tras concluir que su don lo convertía en un lastre en el campo, y que quería dedicarse a la repostería. Ella y el resto de la clase notaron que Sato se sentía culpable, pero cuando lo anunció, lo felicitaron y solo se enojaron porque ya no formaría parte de su clase. Dicho esto, a estas alturas, la clase se dio cuenta de que, después de tanto tiempo con Uraraka, esta separación no era tan grande como habrían pensado. Mina al menos lo esperaba. Le encantaban los pasteles chifón de Sato. No podía volver a los comprados. Mina notó algo extraño, sin embargo. No era algo que pudiera expresar fácilmente con palabras en sus cartas a Kirishima, ya que sucedía con el tiempo. Sin embargo, sentía como si las barreras entre las clases se hubieran ido desvaneciendo. Quizás se debía a que les gustaba pasar tiempo con Midoriya y Uraraka, a que Kagaya tenía amigos con los demás estudiantes de educación general, y a que Tsuragamae hacía que los dos cursos de emergencia trabajaran juntos con más frecuencia. Quizás la razón principal de esto era que ya no se consideraba a los antiguos cursos de héroes como los de mayor rango de la escuela, las personas que todos querían ser pero solo unos pocos podían. Ahora, solo serían servidores públicos al mismo nivel que los demás. Fue solo al terminar el año que Mina, y prácticamente todos los demás de su clase, se dieron cuenta de verdad. No había habido ataques de villanos. No los habían llamado para lidiar con un desastre, para luchar contra un ejército o una secta enorme. Acababan de terminar un año de preparatoria. Una parte de Mina esperaba que la situación se complicara, pero lo cierto era que su única responsabilidad había sido lidiar con sus estudios. Había una sensación de aturdimiento que los hacía sentir surrealistas. Lo que significaba que Mina y Denki tuvieron que organizar una fiesta para que todos pudieran expresar sus sentimientos. La gente pareció apreciarlo, incluso si Mina se puso un poco sedienta de sangre con el torneo de la DDR. ¡Qué cobardes! Querido Kirieri, por fin es Midoriya Eri. Está tan feliz ahora. Creo que sonríe un poco más cada vez que la llaman Midoriya. Tengo muchísima envidia de Midori, por tener una hermanita tan linda. Esto me lleva a otra cosa. Parece que Amahiki, Gina y Hire se van a casar. ¿Quién lo iba a saber? No es que Amahiki no esté en contacto contigo, ¿verdad? O sea, debe haberme mentido sobre que también te ha estado escribiendo, porque sé que no me habrías ocultado este té, ¿verdad? Amar, Mina querida Mina, qué alegría oír eso. Recuerdo cuando vimos a Eri por primera vez, y ni siquiera se acordaba de sonreír. Me alegra tanto que tenga una buena familia después de todo lo que ha pasado. Aprobé mis materias de segundo año, así que técnicamente voy camino de graduarme al mismo tiempo que ustedes. Todo es gracias a ustedes, que me dan el ánimo que necesito para seguir esforzándome. Se acerca el festival deportivo, ¿verdad? ¿Tienen idea de qué van a hacer? No se televisará como antes, y no harán prácticas, así que supongo que los eventos serán muy diferentes. Me pregunto si esto cambiará algo para las demás clases. Dado que el festival no se tratará de que los héroes se fijen en los estudiantes héroes ni de dar a los otros cursos la oportunidad de transferirse, quizás será más divertido para ellos. Quizás será como esas actividades adicionales que tenían para los estudiantes que no pasaron al torneo. Amahiki podría haber mencionado que iba a proponerme matrimonio. Por favor, no me hagas daño. Amar, Kirishima.
Mina y Denki chocaron sus espadas gigantes en un duelo épico, sin que ninguno lograra ventaja sobre el otro. Para aumentar su velocidad, Mina roció ácido con los pies, usándolo para deslizarse por la plataforma donde se encontraban, asestando golpe tras golpe. Sin embargo, Denki vio una oportunidad. Colocó la mano sobre el chorro de ácido y desató su don, electrificando el rastro que Mina había dejado, haciendo que sus músculos se tensaran y cayera al borde de la plataforma. Poder. Poder ilimitado. Gritó Denki mientras electrocutaba a Mina. Ella se retorcía en el suelo, apenas sujetando su espada. Denki sostuvo su espada en el cuello de Mina. Ahora, únete a mí, Mina, y juntos gobernaremos la galaxia. Denki apretó el puño que no sostenía su espada y lo levantó en el aire. Nunca me uniré a ustedes. Gritó Mina desafiante. No seas tonta. Obi-Wan nunca te contó lo que le pasó a tu novio, dijo Denki con voz asesina. Me dijo que ya basta. Me dijo que lo mataste. No, Mina. Soy tu novio. Declaró Denki dramáticamente. No. Eso no es cierto. Es imposible. Negó Mina. Tenía que ser mentira. Tenía que serlo. Examina tus sentimientos, sabes que es verdad. No. Mina aferró su espada a su cuerpo, gimiendo de agonía. Muy bien, chicos, me alegra que se estén divirtiendo, pero en serio, tenemos que empezar el próximo partido, dijo Awata mientras arbitraba. Ah, vale. Respondió Mina alegremente antes de patear una pierna de Denki con un giro de breakdance, aterrizando de pie detrás de él mientras perdía el equilibrio y golpeándolo en la cabeza con un suave punch con la espada de espuma que estaba usando, tirándolo al suelo. Ah, Mina suspiró, mirando la tarjeta que había recibido. Ya no se producía mercancía nueva de héroes, pero aún quedaba un montón de cosas que se habían creado, pero que aún no se habían vendido. Por desgracia, el mercado se había agotado con la disolución del sistema de héroes, y la reputación de muchos de ellos se había visto destruida. Algunas tiendas habían tirado la mercancía directamente a la basura. Por suerte, Midoriya consiguió que Mina se pusiera en contacto con una tienda que aún vendía algunos artículos, como la tarjeta de cumpleaños de Crimson Ryuk que tenía en la mano. La había llevado a la sala común con la intención de preguntar si alguien quería autografiarla, pero sus pensamientos la habían abrumado. ¿Estás bien, Mina? Mina miró hacia arriba y vio a Yaomomo de pie sobre ella con una expresión preocupada. Estaba pensando en el cumpleaños de Kirishima, que se acerca. Es el 16 de octubre. Explicó. Oh, ¿quieres que te firme esa tarjeta? Preguntó Yaoyorozu, notando la tarjeta de cumpleaños en sus manos. Sí, estaba pensando que podría conseguir que la gente lo firmara y le escribiera algo antes de enviarlo. Yaoyorozu hizo una pausa, notando el tono de Mina. ¿Por qué te molesta esto? ¿Te preocupa que la gente no quiera firmarlo? Mina miró a Yaoyorozu con el ceño fruncido. Cumple 18, Yaomomo. Y lo hará mientras esté en prisión. Los ojos de Yaoyorozu se abrieron de par en par y frunció el ceño con tristeza al asimilar estas palabras. La mayoría de la clase ya había cumplido 18 años. De los que quedaban, solo Tokoyami, Koda y Shoji aún no los habían cumplido. Yaoyorozu había cumplido 18 años hacía apenas una semana. Para cada uno de ellos, ese día había sido un gran hito, el día en que se convertirían en adultos. Era algo que sus vidas habían estado preparando. Todos sus éxitos y fracasos, sus alegrías y traumas, todo eso los había convertido en los hombres y mujeres que la sociedad ahora los veía. Y para todos ellos, sin importar cuán duro fuera el trabajo que tuvieran que manejar, cuán agotadores o desafiantes fueran los ejercicios que Tsurayamae les hacía, se aseguraban de hacer tiempo para celebrarlo, ya fuera saliendo de fiesta para el cumpleaños de Mina, yendo a una sala de juegos para Denkis, o yendo a un concierto clásico y alquilando un restaurante elegante para Yaoyorozu. Mina se sentía un poco culpable de que Yaomomo hubiera sido quien pagó para que todos los demás fueran, en lugar de que ellos pagaran por ella, pero había sido tan feliz de todos modos. Después de ese día, todos los miraron de manera diferente, les dieron un respeto que antes no tenían. Fue una de las pocas veces que Tsurayamae llamó específicamente a un estudiante para felicitarlo por algo personal. ¿Y Kirishima? Iba a pasar su cumpleaños igual que el último año y medio, despertando con un techo de cemento, comiendo la misma bazofia, encerrado en el mismo edificio con gente que no estaba dispuesta a ser amable con él. Y aunque consiguiera la libertad condicional, tendría que pasar los próximos años de su vida de la misma manera. Mina ni siquiera podía enviarle un pastel, solo esta tarjeta y un CD de un grupo que les gustaba.
Mina sintió que Yaoyorozu se sentaba a su lado y la abrazaba, y fue entonces cuando se dio cuenta de que estaba llorando. Finalmente, sintió que Denki y Toru se unían a ellos. Se tranquilizó lo suficiente como para no necesitar que toda la clase la apoyara de nuevo. Cada uno se turnó para firmar la tarjeta o sentarse con Mina por si volvía a necesitar apoyo. Querido Yaoyorozu, tengo muchas cartas que debería haber enviado antes, pero la tuya es una que te debía desde hace tiempo. Lamento lo que hice después del campamento de verano. Intentaré hacerte sentir culpable para que me ayudaras con mi estúpida idea de rescatar a Bakugou. Fui tan tonta y descuidada. Tenías razón, era ilegal, nos habría metido en un lío enorme, pasara lo que pasara, y habría puesto en grave peligro a cualquiera que se uniera. Cuando me reprendiste por eso, estabas más pendiente de nuestros amigos que yo, y quiero agradecerte por eso, sobre todo cuando intenté obligar a Mina a hacerlo. Hay muchas otras cosas por las que debo disculparme, sobre todo por cómo seguí defendiendo a Bakugou. Hirió a nuestros compañeros, nos hizo quedar mal a todos frente a la escuela, pero seguí apoyándolo, incluso cuando eso te dificultaba lidiar con él. Nos mantuviste unidos y nos ayudaste a superar algunos de los peores momentos de nuestras vidas. Si alguna vez hubo alguien tan varonil, ese eras tú, Yaoyorozu. Kirishima, querido Tetsuburo, feliz cumpleaños, hermano. Felicidades por convertirte en hombre hoy. Ya eras súper masculino antes de hoy, pero ahora todo el mundo te ve así. Es una locura, la gente siempre bromea sobre lo parecidos que somos, pero incluso compartimos el mismo cumpleaños. Ojalá pudiera estar allí y pudiéramos celebrar esto juntos. Eres un hombre muy varonil, defiendes a tus amigos, estás dispuesto a ponerte en peligro por ellos y a denunciar a la gente cuando hace algo malo. Fuiste, y sigues siendo, un amigo muy varonil para mí. Aunque es algo por lo que tengo que disculparme contigo, debería haberte dedicado más respeto y tiempo del que te di. Debería haberte visto como mi mejor amigo, alguien a quien admirar, que me hacía mejor y al que quería ayudar a mejorar. En cambio, me quedé con Bakugou, un tipo que te insultaba a ti y a todos los demás en la cara, que siempre se ponía a sí mismo primero, que luchaba porque le gustaba herir a los demás en lugar de querer proteger a nadie. Tuve tantas personas en mi vida que habrían sido mejores modelos a seguir. Fargun, Amahiki, Mina, pero especialmente tú. Lamento no haber sido un mejor amigo para ti, pero también me alegra que parezca que intentas ser mejor que yo. Por cierto, felicidades por juntarte con Kendo. Sé que sigues dudando de ti mismo estando con ella, pero créeme, eres un hombre muy masculino y seguro que está feliz de tenerte como novio. Tu amigo, Kirishima, querido Kaminari, sé que es raro enviarte una carta, pero es algo que debería haber hecho hace tiempo. Me alegra que Mina tenga un novio como tú. La defendiste de los villanos, e incluso de mí. Se suponía que era su amigo, pero viste lo que ignoraba y fuiste un hombre de verdad. No tengo derecho a pedir mucho, pero por favor, cuidadla. Kirishima, era Navidad, y la clase A estaba celebrando su fiesta junto con la clase B, junto con todos los que quisieran aparecer, incluido, por supuesto, Midoriya. Mina sabía que él sospechaba algo por todas las miradas sospechosas que le lanzaba, pero simplemente sonrió y lo saludó con la mano. Finalmente, se fue, probablemente pensando que lo había imaginado todo. Setsuna entró tras él, enviándole un gesto de aprobación disimulado para demostrarle que había cumplido su parte del plan. Todas las piezas estaban en su lugar, y ahora solo era cuestión de dejarlas caer donde quisieran. Mina se alejó del alcance del oído de todos y llamó al cerebro de la operación. Setsuna y yo hemos hecho nuestra parte, así que Izuku e Ippan deberían dirigirse al lugar ahora mismo. Excelente. Me alegro de haber podido contar contigo, Mina. Mina no pudo evitarlo, tenía que decir algo. Escucha, estoy totalmente de acuerdo con este plan, pero me sorprende lo entusiasmado que estabas al respecto, Izuku y la señora Ippan no paran de mirarse con ojos brillantes cada vez que se ven, y estoy harta de que no pase nada. Esto tenía que hacerse, Mina, por mi hermano mayor. Si usted lo dice, jefe. Mina colgó, mirando hacia la biblioteca a donde habían manipulado a Izuku e Ippan para que fueran. Deseaba poder ver la magia, pero tenía que conformarse con no estar allí y asegurarse de que no hubiera cámaras que protegieran su privacidad. Los respetaba demasiado como para no hacerlo. Y ese era el problema. El muérdago que habían colgado estaba en un lugar apartado, e Izuku e Ippan no tenían por qué besarse. Ambos eran adultos que consienten, lo que sucediera era su propia decisión. Al menos eso diría Mina si alguien descubriera lo que había estado haciendo. Era el examen final, y debían proteger al primer ministro de un ataque terrorista.
Mientras un maniquí robótico daba su discurso, los terroristas lanzaron un ataque total con lo que parecían más de 100 robots contra poco más de 30 estudiantes del curso de emergencia. Yao Yorozu y Setsuna actuaban como comandantes, Tetsu y Kendo transportaban al primer ministro, y Mina y Denki perseguían a un grupo de terroristas. Shoji, Denki y yo estamos persiguiendo a nuestro grupo por el callejón desde la segunda calle, ¿me copian? Recibido. Solo hay 2 entradas a esa calle. Shoda y yo tenemos el otro extremo cubierto. Cambio. Vámonos, le dijo Mina a Denki. Los dos siguieron corriendo tras el grupo con las armas desenfundadas. Los siguieron pasando una alcantarilla gigante y oyeron disparos más adelante. Deben haberse topado con Shoji y Shoda, señaló Denki. Entonces los tenemos. Los dos doblaron una esquina y vieron que los terroristas estaban al descubierto. Se pusieron a cubierto, pero se quedaron paralizados. Uno de los robots sujetaba a otro con uniforme de reparador, apuntándole con una pistola a la cabeza. Suelten sus armas o se las verá con él. Los dos intercambiaron una rápida mirada y asintieron. Con los terroristas apuntándoles, Mina y Denki bajaron lentamente las suyas al suelo. Sin embargo, como si se apoyara en la tubería junto a él, Denki activó una función de su guante, usando su don para descargar una corriente a través del metal y magnetizarlo. Antes de que los terroristas pudieran darse cuenta, les arrebataron las armas, que quedaron atrapadas en el metal. Denki y Mina sacaron 2 armas no magnéticas y dispararon contra los terroristas, salvando al rehén. Tenemos a nuestro grupo bajo control, gritó Mina por la radio tras confirmar que el rehén estaba a salvo, y no era un terrorista disfrazado. Justo cuando Shoji estaba a punto de irse, recibieron una llamada de Yao Yorozu. Escuadrón Beta, tengo una amenaza de Nivela que ataca al equipo de extracción. Las armas convencionales no parecen afectarlo, necesitamos ayuda. Mina y Denki corrieron hacia el punto de extracción y encontraron al robot actuando como una amenaza de Nivela fuera lo que fuese el robot, era enorme. Del tamaño de un camión monstruo, y se acercaba al vehículo blindado en el que Kendo y Tetsu habían subido al primer ministro. Su tamaño y potencia lo demostraban al apartar con facilidad los coches que lo perseguían. Muéstrame tu sangre. Gritó el robot con una grabación de una voz familiar. Mina y Denki sintieron una sacudida familiar, pero se miraron y asintieron. Llamaré su atención, dijo Denki, y Mina empezó a patinar hacia el robot. Mientras Mina se acercaba, Denki abrió fuego con su arma, salpicando la cabeza del robot con balas de pintura. Normalmente, esto contaría como un derribo, pero la pesada armadura del robot hizo que tal ataque fuera ineficaz. El robot se giró hacia Denki y empezó a pisotear hacia él. Sin embargo, no llegó muy lejos, ya que Mina había aprovechado la distracción de Denki para acercarse lo suficiente y rociar un poco de su ácido más cáustico a las piernas del robot, haciéndolo caer de rodillas. Despejado. Gritó Mina a Denki, quien usó esta señal para electrificar el rastro de ácido que Mina había dejado, electrocutando al robot y desmoronándolo por completo. Sus ojos se volvieron negros, indicando la derrota. No había más terroristas activos, ni desastres ni incendios que atender, y el primer ministro fue rescatado sano y salvo. Misión despejada. Todos los hostiles neutralizados, todos los civiles contabilizados. El examen final ha concluido, anunció Tsuragamae por el intercomunicador. ¿Sí? Gritaron Mina y Denki, chocando las manos. De verdad estaba sucediendo. Todos esos años de trabajo, el pánico por los exámenes y la pregunta de si era lo suficientemente inteligente para estar en esta escuela, por no hablar del trauma de todo lo ocurrido en su primer año, y Mina se estaba graduando. Subió al podio, recibió su diploma de manos de Tsuragamae, esbozó la mayor sonrisa posible para la cámara y contempló los vítores del público y el llanto de su madre. Claro que no era nada comparado con lo que hacía Mamadorilla, pero Mina agradeció el sentimiento. Yao Yorozu dio su discurso y dio sus últimas palabras. Es un gran orgullo para mí estar con todos ustedes hoy y afrontar lo que sea que ocurra fuera de estas paredes, con la esperanza de que hagamos de esta una sociedad mejor. Gracias a todos. Y así fue. Mina aplaudió, saltando a los brazos de Denki, dejándolo girar mientras ambos reían de alegría. Lo logramos. Lo logramos. Mina, Denki. Toru se unió al abrazo, seguido por Kagaya, los dos literalmente brillaban de alegría. Mina los miró a ellos y a todo lo que los rodeaba. Lo habían logrado. Superando las tragedias de su primer año y todas las dificultades de una educación preparatoria de élite.
Sin embargo, su alegría se vio atenuada al contemplar los retratos de Tsuyu, Abuko, Ida y Todoroki, y también pensó en su querido amigo Kirishima, quien no pudo estar presente. Él había terminado su educación preparatoria en línea, y Mina lo había elogiado por ello, pero cuando llegó a la UA, esperaba dejarla con su amigo. Suspiró, pues no quería que esto arruinara su felicidad. Sin embargo, al mirar a sus amigos, vio a cierta pareja en la parte de atrás. Chicos, miren. Toru se giró y apenas contuvo un grito con Mina. Denki y Kagaya, aunque no tan convencidos como sus novias, sonrieron, apretando los puños mientras veían a Midoriya tropezar con sus palabras. Vamos, vamos, Midoriya, dijo Kagaya en voz baja. Puedes hacerlo, amigo, puedes hacerlo, dijo Denki. Todos contuvieron la respiración al ver que Ippan se ponía alerta ante algo que Midoriya preguntó. Por un instante, Midoriya retrocedió, solo para que Ippan se arrodillara a la altura de Izuku, le diera un beso en los labios y dijera algo que hizo que Izuku la abrazara con alegría. El barco ya zarpó. Gritó Mina con alegría. Querida Mina, felicidades por graduarte. Ojalá pudiera estar ahí con ustedes. ¿Cómo ha ido tu primera semana de trabajo? ¿Cómo llevan el cambio? ¿Cómo va todo con Kaminari? Amahiki, mamá y papá me cuentan algunas cosas sobre este tema, pero no sé mucho sobre cómo le va a la gente común hoy en día. He estado dividiendo mi tiempo entre intentar averiguar cómo obtener la libertad condicional y qué podría hacer para mantenerme si la consigo. Me llevará un tiempo poder pensar en la libertad condicional, pero sobre todo se trata de portarme bien y demostrar que estoy aprendiendo de mis errores. Creo que algunos guardias me tienen lástima, así que creo que mientras no haga ninguna tontería aquí, podría tener una oportunidad. Encontrar trabajo será un poco más difícil, pero creo que mi siguiente mejor paso es intentar desarrollar todas las habilidades que pueda, aprendiendo cosas como carpintería y soldadura. Intenta cuidarte, ¿de acuerdo? Amar, Kirishima, querido Kiri, felicidades a ti también. Estoy orgulloso de ti por perseverar. No estoy seguro de qué tan diferentes son las cosas para nosotros en comparación con las de Amahiki, pero definitivamente puedo decir que la policía cambia constantemente. Creo que para Amahiki, Nejire y cualquiera que estuviera a punto de graduarse antes de que se disolviera el sistema de héroes, no se esperaba que actuaran de manera tan diferente. Después de todo, no se podía esperar que cambiaran tanto. Creo que, mientras se siguieran las órdenes, los altos mandos no se enojaban demasiado con los antiguos héroes si hacían algo que rompía el protocolo. Creo que se espera un poco más de nosotros. Nuestro jefe es un tal Gori, que conoció a Tsuragamae, así que sabe que hemos recibido entrenamiento en el protocolo policial que los héroes anteriores no recibieron, así que espera que lo sigamos igual que cualquier otro policía. Supongo que somos un poco diferentes. Más como agentes del SWAT que como policías de barrio, pero seguimos haciendo prácticamente el mismo trabajo. La mayoría de nosotros comenzamos repartiendo multas de estacionamiento, aunque me llamaron para ayudar a lidiar con un motín, no se preocupen, eran solo unas pocas docenas de personas, y todo lo que tuve que hacer fue rociarles un poco de niebla ácida y se dispersaron bastante rápido. Las cosas probablemente seguirán cambiando, ya que todavía están tratando de averiguar qué hacer con nosotros. Bueno, lo admito, no es tan sencillo como lo pinto. Después me dijeron que el motín fue pequeño, pero si eso fue lo que los demás oficiales consideraron pequeño, no quiero saber cómo fue justo después de que cayera el sistema. Simplemente no te preparan para la ira de la gente. Ni siquiera recuerdo exactamente de qué se quejaban, y no estoy seguro de si lo sabían. Alguien simplemente lanzó un ladrillo, y de repente lo que empezó como una protesta se convirtió en que todos nos arremetieran a la vez. Nadie salió herido de gravedad y terminó bastante rápido, pero supongo que todavía me afecta un poco. No fue tan malo como la guerra del PLF o muscular, pero aún así da miedo ver a la gente perder el control de esa manera. Creo que por eso Tsuragamae nos entrenó tanto. Cuando tienes ese miedo, haces lo primero que te viene a la mente. Como nos habían entrenado en este tipo de situaciones tan a menudo, no era tanto que supiera qué hacer, sino que simplemente, lo hacía. Uno vuelve a su entrenamiento y sigue adelante. El jefe Gori habló conmigo después y me dijo que, al menos, hice un buen trabajo. Denki y yo no hemos tenido mucho tiempo juntos, pero hacemos todo lo posible por quedar cuando podemos. Almorzar o tomar un café juntos, ese tipo de cosas. Nuestros horarios pueden ser un poco frenéticos, así que todavía estamos tratando de encontrar la manera de que funcione, pero me alegra que siga ahí. Estoy orgulloso de ti por lo duro que estás trabajando.
Te prometo que haré todo lo posible para ayudarte a conseguir la libertad condicional y después. Sigue trabajando, Kiri. Amar, Mina PD, Midoriya e Ipan se juntaron. Son tan lindos. Los siguientes años fueron difíciles. Mina se dio cuenta de que era bastante normal que a los nuevos agentes se les asignara la tarea de estacionamiento. Era una forma de acostumbrarse al lugar donde estuvieran destinados. El hecho de que ella y otros hubieran sido llamados para ayudar con asuntos tan graves como un motín en su primera semana demostraba lo desbordados que estaban. Todavía existía el problema de la falta de interés público en los servicios de emergencia. Curiosamente, el año de Mina había logrado incorporar un buen número de nuevos oficiales al sistema. Sin embargo, después de ellos, las cifras se desplomaron drásticamente. Pensándolo bien, tenía sentido. Muchos no habrían entrado en la UA ni en otras escuelas de héroes si hubieran sabido que las cosas iban a salir así. La mayoría simplemente había decidido quedarse. Ahora, sin embargo, estaba el problema de encontrar personas dispuestas a retomar el curso avanzado de emergencias. La presencia de los soldados de la ONU ayudó. Eran muy populares entre gran parte de la policía, consciente de lo hundidos que estarían sin ellos. Sin embargo, la mano de obra adicional tenía un límite para controlar a una población que se había vuelto tan desconfiada de quienes ostentaban el poder, tan convencida de que la estaban manipulando de la misma manera que la HPSC los había manipulado a ellos, pero también tan reacia a hacer nada para proteger a los demás. No era tan sencillo como que la policía lidiara con los problemas cuando surgían. Tenían que trabajar para que la gente confiara en que las cosas eran diferentes, que podían estar seguros y confiar en los hombres y mujeres que trabajaban para mantenerlos a salvo. El gobierno tuvo que concentrar gran parte de sus recursos en campañas para conseguir apoyo para el alistamiento, y parecía que sus esfuerzos tardarían un tiempo en dar frutos. Mina, sin embargo, hizo todo lo posible por mantener una actitud positiva. Si algo había aprendido de Aizawa, era que, aunque la vida era injusta, no quería terminar con la misma actitud que él. Así que, siempre que no interfiriera con sus deberes, se propuso ser tan sociable como siempre. Conectó con los demás oficiales, hizo una lista de los cumpleaños de todos y se aseguró de que se celebrarán, llevaba un registro de los romances de oficina, estaba pensando en emparejar a Yaomomo con un soldado de la ONU, y se aseguró de mantenerse en contacto con todos sus amigos de la UA. Sato terminó trabajando en la panadería familiar, así que Mina se aseguró de llevar a todos los que pudo de visita, convirtiéndola en un nuevo punto de encuentro para los policías. Uraraka había regresado a Mie con sus padres, pero gracias a las ventajas que ofrecía su don, además de sus conexiones con el conglomerado Yaoyorozu, el negocio familiar prosperó lo suficiente como para empezar a aceptar contratos en Mustazu, lo que facilitó mucho las visitas de sus antiguos compañeros. Kagaya, Ojiro, Shinzo, Hiro y Toru fueron asignados a otra comisaría, pero se aseguraban de pasar el rato siempre que podían. Midoriya trabajaba en el departamento de inteligencia, y a Mina le gustaba estar al tanto de cómo iba su nueva relación con Ipan. Koda había sido asignado a una división de rescate en el campo, pero en las raras ocasiones en que Mina y quienquiera que pudiera convencerla podían ir allí, él les indicaba buenos lugares para acampar y senderos naturales. Mina miró fijamente las estrellas con Denki acostado en la manta de picnic junto a ella. Nos perdimos de mucho cuando tuvimos esas clases de refuerzo, ¿no? Dijo Denki, observando el cielo sobre ellos. Sí, dijo Mina. Le alegraba que Uraraka estuviera allí para verlo con ellos. Era divertido hablar con ella sobre el espacio. Organizar el viaje de campamento probablemente fue más difícil de lo que debía ser, pero cuando Koda mencionó la idea de acampar juntos, Mina recordó su experiencia con el ataque al campamento de verano. Cuando se le ocurrió que esta podría ser una buena manera para que ella y Denki confrontaran sus miedos y lo que les había sucedido, se le ocurrió invitar a otras personas por la misma razón. Prácticamente todos en los dos cursos de héroes lo pasaron mal durante el ataque, pero había algunas personas a las que Mina sabía que debía darles la oportunidad de venir si querían. Así que, además de Denki, ella, Koda, Midoriya e Ipan, los dos últimos tenían una agenda más libre que la mayoría de las personas con las que Mina había hablado, también habían venido Zero, Sato, Uraraka y Tokoyami. Tokoyami incluso se las arregló para llevar a Yanagi, con quien salía, sí, Mina se atribuyó el mérito. Una acampada con 10 personas, 11 contando a Dark Shadow, era complicada, pero Mina estaba decidida a que funcionara. Casi distraídamente, Mina sintió que Denki posaba su mano sobre la suya y la tomó, apreciando su calidez.
Todos disfrutaban de un momento de tranquilidad, disfrutando del cielo estrellado. Fue una experiencia catártica poder recuperar algo de la tranquilidad que habían perdido tras el ataque al campamento de verano de hacía tantos años. Finalmente, Mina y Denki empezaron a sentirse inquietos y regresaron al campamento. Permanecieron en silencio, conscientes de que algunos de sus amigos querrían disfrutar del silencio un poco más. Midoriya e Ippan, quienes también disfrutaban del espectáculo, pero no habían tenido la misma experiencia del campamento de verano, los vieron y los ayudaron a instalar el proyector de películas que habían traído. El grupo permaneció en silencio hasta que empezaron a aparecer los créditos finales de Alien, Romulus y dejaron escapar un suspiro colectivo. Un jolgorio en la oscuridad, dijeron Tokoyami y Yanagi al unísono, con los ojos abiertos y estremecidos por la experiencia. Esa fue una película sorprendentemente profunda, dijo Ippan, mirando con admiración a Mina, quien había traído la película. No es algo que hubiera esperado de esta franquicia. Ya lo sé. Me encantan todas las películas de la saga, pero Rómulo fue la única tan buena como las dos originales. Chilló Mina. Esta podría ser la más aterradora desde la primera película. Me gustó cómo profundizaron mucho más en cómo el espacio afectaría el movimiento, dijo Uraraka. Todas las escenas donde tenían que lidiar con la gravedad y cómo les afectaba, y el hecho de que los personajes principales fueran simplemente gente de clase trabajadora que buscaba una vida mejor, realmente se apoyó en el simbolismo, observó Midoriya. Todas las imágenes recurrentes de la loba que crió a Rómulo y Remo, los temas del renacimiento, pero también de la competencia entre los hermanos, y el conflicto general de qué aspectos de la humanidad valoramos. Ippan añadió, siguiendo la línea de pensamiento de su novio. ¿Qué aspectos de la humanidad, ya sea en qué individuos valoramos, o qué aspectos de nuestra propia identidad consideramos que deberíamos conservar o abandonar? Mina sonrió con sorna al ver cómo complementaban sus conversaciones. Estaba a punto de burlarse de ellos y llamarlos tortolitos cuando Denki intervino. Me gustó la referencia a la segunda película de Andy, dijo Denki. Eso, y sus chistes. Era un tipo muy gracioso. Sabes que los chistes de papá son malos, ¿verdad? Le dijo Mina a su novio. Él le devolvió la sonrisa. Bueno, quién sabe. Quizás necesite chistes de papá algún día. Mina se sonrojó ante la implicación, evitando a propósito las caras sonrientes de Midoriya e Ippan, junto con todos los demás. No le levantes el pulgar, Zero. Maldita sea, se suponía que ella debía burlarse de ellos, no al revés. Sea como fuere, todos se divirtieron, se durmieron y se fueron a la mañana siguiente. Mina sintió que su teléfono vibraba con una notificación cuando volvieron a una zona con servicio. Oh, hola, soy Toru. Exclamó a los demás. Sin embargo, palideció al ver el mensaje. Toru, Ojiro fue asesinado. Lo siento. Llámame cuando puedas. Estimado Kirishima, tengo malas noticias. Ojiro murió ayer en el campo. Por lo que sé, terminó en una pelea con unos criminales que lo tenían acorralado. Parece que no sacó el arma. Creo que lo que pasó fue que se metió en una situación estresante y recurrió a su entrenamiento, que no era el adecuado. Logró abatirlos a todos, pero uno de ellos tuvo suerte. No sé qué decir. Ojiro era duro. Era un buen tipo y se merecía algo mejor, pero todavía hay mucha gente mala que se aprovecha de todos los problemas que tenemos ahora mismo. Toru y Kagaya lo están pasando muy mal. Eran muy cercanos a él. Amar, Mina querida Mina mierda. Lo siento mucho. Ojiro era un hombre. Sé que la situación es difícil y que tu trabajo implica arriesgarte, pero por favor, cuídate. Mantén a tu pareja y no hagas algo como lo que yo haría, ya que podrías salir lastimado. Amar, Kirishima. La muerte de Ojiro quedó grabada en la memoria de todos los exalumnos de la UA durante mucho tiempo. Fue el primero en morir en el campo de batalla tras graduarse. Les demostró que, a pesar de la derrota de la Liga de Villanos, sus acciones aún eran muy peligrosas. Se recordó la importancia de seguir los protocolos, no dejar atrás a tu compañero, practicar la doctrina de combate correcta, etc. Esto, por desgracia, ya había ocurrido antes, sobre todo en los primeros años del nuevo sistema, donde los antiguos héroes que se habían unido a la policía tendían a recurrir a sus antiguos métodos de gestión de emergencias. Era complicado, incluso, quizás especialmente, para los héroes más experimentados, como los del Top 10. Por ello, se les inculcaba la lección en cada reunión policial. Muchos de los antiguos héroes profesionales volvieron a entrenarse para intentar solucionar este problema. Mina lloró con sus amigos e hicieron todo lo posible por seguir adelante.
La muerte de Ojiro le mostró a Mina lo importante que era aferrarse a sus seres queridos tanto como fuera posible y aprovechar al máximo cada oportunidad que se les presentara. Un día, Denki llevó a Mina a un lado donde nadie pudiera oírlos. Está bien, Mina, dijo Denki intentando poner cara seria. Necesito que no te preocupes por esto, ¿de acuerdo? ¿Qué pasa? Susurró Mina. Midoriya le va a proponer matrimonio a Ippan. A una cuadra de distancia, varios perros se estremecieron ante el agudo chillido que asaltó sus oídos. Finalmente. Mina dio saltitos. Denki se dio cuenta de lo inútil que era interrumpirla y dejar que se desahogara. ¿Estás bien? Sí, estoy bien, dijo Mina con todo el aplomo y dignidad que pudo reunir. Lo sé porque, en realidad, me está pidiendo ayuda con esto. Quiere organizar una cita doble, así que Ippan se sorprende cuando se lo dice sin pensarlo dos veces. Oh. Chilló Mina de nuevo. Me encanta. Qué rico. Me encanta. Quedaron en encontrarse con Midoriya e Ippan el siguiente día libre que todos tenían. Iba a ser una cita sencilla. Cenar en un buen restaurante con terraza, visitar una librería y luego ir al parque, donde Ippan podría leer un libro que Midoriya planeaba regalarle. El restaurante era bastante agradable, un poco más elegante de lo que Mina y Denki solían ir, pero no al nivel de algo a lo que Yaoyorozu invitaría a todos, por lo que los cuatro estaban vestidos con ropa que era un poco más elegante de lo normal, pero nuevamente, no súper elegante. Bueno, Ippan, empezó Mina, intentando que la conversación sonara lo más natural posible mientras comían, además de intentar controlar su entusiasmo. ¿Cómo van las cosas por la UA? Muy bien, respondió Ippan, dándole un mordisco a su salmón. Samidare, el hermano mayor de Satsuki, ha empezado su primer año en el curso de emergencia. Oh, bien por él. Exclamó Denki con orgullo. Considerando lo impopular que se había vuelto el curso de emergencia, el hecho de que Samidare se hubiera tomado la molestia de solicitarlo demostraba mucho carácter. ¿Cómo es el examen de ingreso al curso de emergencias hoy en día? Preguntó Mina. Ippan se reclinó un poco, pensando. Bueno, la escuela tiene un pequeño problema con ese curso. No pueden hacerlo tan competitivo como antes, ya que ya no hay tanta gente solicitando plaza, pero tampoco quieren que sea tan fácil que cualquiera pueda entrar. Básicamente es solo un examen físico y una prueba de actitud, además del mismo examen que hacen los alumnos de educación general. ¿Eso es todo? Preguntó Mina, sintiéndose un poco molesta por tener que pasar por algo mucho más difícil. Parte de la razón por la que el examen de ingreso al curso de héroe fue tan difícil fue la gran cantidad de solicitantes. El heroísmo fue un campo realmente competitivo desde el principio, señaló Midoriya, mientras comía su propio salmón. Cierto, asintió Ippan. Ahora se trata más de determinar si las personas son capaces física y mentalmente de manejar el estrés del trabajo. Aún así, los estudiantes pueden presentar el examen durante todo el año si quieren intentar transferirse. Sin embargo, eso no significa que el examen sea fácil. Aún así, se necesita una condición física excelente para aprobarlo. ¿Los quirks influyen en algo? Preguntó Denki mientras comía un bocado de sashimi. Algunos sí, respondió Ippan encogiéndose de hombros. Pero no es realmente una competencia como el examen anterior. Obtener la mejor puntuación podría ser lo mismo que obtener la más baja, siempre y cuando superen el umbral. El don de Samidare le dio una buena puntuación, ya que le dio mucha más movilidad, pero hubo algunos estudiantes que entraron con dones mentales o de emisor que no les dieron ningún tipo de impulso físico. Kaminari miró su mano, desprendiendo algunas chispas. Él y Mina recordaron su experiencia en la prueba de evaluación de don de Aizawa. La electrificación era un don poderoso, pero no le servía de nada a Denki en esas pruebas, al menos en aquel entonces. Ya había aprendido a usar su don para estimular sus músculos y obtener breves ráfagas de energía, y tenía que confiar en la capacidad física que poseía en ese momento. ¿Crees que Shinzo habría entrado si hubiera hecho este examen? Preguntó Mina con una sonrisa burlona, recordando lo flacucho que era Shinzo cuando se conocieron, a pesar de ser lo suficientemente arrogante como para desafiar a uno, antes del festival deportivo, y después del USG. A la clase le había costado un poco perdonárselo. No con cómo era al principio de su primer año, admitió Midoriya. Pero aunque no puedas entrar al curso de emergencia, eso no significa que no puedas convertirte en policía. Simplemente sigues el mismo programa que cualquier policía. El curso de emergencia es más bien un entrenamiento especializado para unidades de élite como ustedes dos. La escuela también cambia esa prueba constantemente.
Intentan descubrir cómo incorporar diferentes dones que podrían ser útiles para el trabajo de emergencia, explicó Ipan. Ahora mismo, el enfoque está en el trabajo policial y de rescate, pero también quieren implementar programas especializados en curación o dones mentales como el de Tsukauchi. Me alegro, dijo Mina, asintiendo. Por muy melodramático que hubiera sido Shinzo al principio, no se equivocaba al afirmar que el antiguo sistema favorecía ciertos dones. Se preguntaba cómo alguien con un don sanador como Recovery Girl había conseguido siquiera su licencia de héroe, considerando la gran importancia que se daba al combate en el antiguo sistema. Sinceramente, con lo que Jose y mi mamá me han dicho sobre el examen, es completamente posible que una persona sin don entre al programa, señaló Midoriya. Ipan miró a Midoriya por un momento antes de sonreír. Detective Midoriya. Ya lo veía. Podrías haberte convertido en el aprendiz de Tsukauchi. Midoriya rió, frotándose la nuca. Ipan, sin embargo, seguía mirándolo. Izuku, ¿pasa algo? Midoriya parpadeó. ¿Qué? ¿Qué quieres decir? Tu olor ha estado apagado desde que nos conocimos esta mañana. Oh, estoy bien. Midoriya dio un largo trago de agua para no volver a hablar. Ipan entrecerró los ojos con sospecha, pero se sobresaltó al ver a Mina golpear la mesa con la mano. Oye, ¿qué tal si cobramos la cuenta? No queremos llegar tarde a la librería. Estoy bastante seguro de que estará abierto durante 6 horas más, dijo Ipan. Bien. Y queremos asegurarnos de tener tiempo de sobra, dijo Mina, haciendo todo lo posible para que Ipan no sospechara de su futuro prometido. Por suerte, Ipan se distrajo en cuanto entró en la tienda, lo que le dio a Midoriya un respiro. Mina encontró un pasillo de libros de extraterrestres, donde podía vigilar a la pareja y, al mismo tiempo, hablar con Denki. Oye, Denki, me preguntaba, ¿por qué Midoriya te pidió ayuda con esto? Preguntó Mina con curiosidad. Denki se sonrojó por un minuto antes de reírse torpemente. Bueno, es raro, porque empezó cuando yo le pedía ayuda primero, ya que estaba pensando en algo bonito que hacer por ti para una cita, y sé que te gustan nuestras citas dobles. Eso llevó a que me contara su plan, y a partir de ahí, más o menos, lo resolvimos. ¿En serio? ¿Por qué acudiste a él en primer lugar? Denki se mordió la lengua por un momento antes de responder, dándole a Mina una pequeña sonrisa. Bueno, sé que Midoriya no es mi mejor amigo, pero siento que le debo algo, ya que es la razón por la que empezamos a salir. No me refiero solo a lo de salvarnos la vida, sino a esas notas que escribió sobre nosotros dos, y cómo eso nos hizo estudiar juntos, supongo que fue cuando empecé a pensar así en ti. Mina se tapó la boca con las manos y sintió que las lágrimas se acumulaban en sus ojos. Denki, qué tierno. No lo había pensado así antes. Sí, pensé que sería buena idea pedirle ayuda a Midoriya con esta cita. Y además, el objetivo de las citas es divertirse, y sé que siempre te encanta ver las vidas amorosas de los demás. Sabía que no querías perdértelo, y pensé que sería especial para ti. Oh, Denki, Mina tomó las manos de su novio, conmovida por su consideración. Te lo prometo, te lo compensaré más tarde. De repente, Mina notó que Ipan venía hacia ellos. Oye, Izuku nos está comprando los libros. ¿Quieres que te esperemos? No. Creo que estamos bien, dijo Mina, cada vez más emocionada por lo que venía a continuación. Por suerte, Ipan llevaba sus orejeras, así que no debería haber oído nada de lo que Mina y Denki hablaban, pero era evidente que se dio cuenta de que algo pasaba por la forma en que miraba a Mina. ¿Estás planeando algo? Mina se rió. Llevaba años jugando con las sospechas de la gente sobre este tipo de cosas. No, ¿por qué dirías eso? Ipan todavía no parecía convencido. Oye, no hagamos esperar a Midoriya, dijo Denki, tomando a Mina de la mano y rodeando a Ipan, hasta que finalmente logró que ella lo siguiera. Mina y Denki se mantuvieron alejados de Ipan y Midoriya mientras se dirigían al parque, aunque Midoriya esquivaba muchas de las preguntas de Ipan a medida que se acercaban. Finalmente, se sentaron en un banco del parque mientras Mina y Denki buscaban un sitio lo suficientemente cerca para observar, pero lo suficientemente lejos para no ser vistos. Rebosante de emoción, Mina sacó una cámara y empezó a grabar para la prosperidad. Bueno, ¿qué estás haciendo? Preguntó Ipan, entrecerrando los ojos hacia Midoriya. ¿De qué estás hablando? Preguntó Midoriya inocentemente. No te hagas el tímido, Izuku, dijo Ipan, cruzándose de brazos. Sé que tramas algo. Lo huelo en tu sudor. Estás planeando algo. Para su crédito, Midoriya realmente logró poner una cara de póker decente y simplemente se encogió de hombros en respuesta.
Quizás sí. Tendrás que esperar y verlo. Resopló Ipan, levantando la nariz. Está bien, así será. Recuerde que lo tengo vigilado, señor. Josei, Midoriya negó con la cabeza, desconcertado. No te preocupes tanto. Hace un día precioso. Disfrutemos el momento. Ipan miró a Midoriya con los ojos entrecerrados, incluso mientras abría el libro que Midoriya le acababa de comprar. Midoriya abrió su propio libro, aparentemente indiferente a la expresión de Ipan. Sin embargo, en cuanto se relajó lo suficiente como para mirar su libro, jadeó y abrió mucho los ojos. Empezó a llenarse de lágrimas y se tapó la boca con una mano, ahogando un gemido de alegría mientras recogía el anillo de diamantes que Midoriya había guardado dentro de su libro. Ipan Josei, dijo Izuku, arrodillándose frente a ella, ¿quieres casarte conmigo? Oh, Izuku. Sin soltar el anillo, Ipan se arrodilló junto a Midoriya y lo abrazó. ¿Sí? Me encantaría. ¿Sí? 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 Canturreó Mina en voz baja, sintiendo que la sonrisa le partía el rostro. Cuando Ipan, la futura señora Midoriya, le puso el anillo en el dedo, aún llorando de alegría, Mina no pudo soportarlo más. ¡Felicidades a los dos! Gritó. Midoriya y Josei se giraron hacia Mina, sonriéndole. Sin embargo, cuando ella la miró, Josei sonrió con sorna, cruzándose de brazos. Mina parpadeó confundida. ¿Eh? ¿Por qué nos mira así? Probablemente al escucharla, Josei sacudió la cabeza para señalar algo detrás de Mina. ¿Denki? ¿Pasa algo? Mina había cometido el error de grabarlo todo, incluso hasta ese momento. Lo que significó que, al darse la vuelta, apuntó con la cámara a Denki, quien estaba de rodillas, sosteniendo su propia caja con un anillo de compromiso. Fue demasiado para Mina, y la cámara se le escapó de las manos, rodando justo en la posición perfecta para captar tanto al nervioso Denki como a Mina, que sollozaba, de rodillas frente a él. Espera, ¿eso es un no? Preguntó Denki en pánico. ¿Sí? Claro que sí, idiota. Gritó Mina, sin poder hacer nada más que llorar de la emoción. Mina, ¿estarás bien? Preguntó Denki. Midoriya y Josei aparecieron a la vista, con Josei todavía sonriéndole a Mina incluso mientras ella todavía se estaba recuperando de la alegría por su propio compromiso. Mira quién puede darlo todo, pero no puede recibirlo. ¡Guau! Ustedes son malos. Querido Kiri, espero que estés bien. Todas mis amigas de la estación que tenían bebés me advirtieron que la baja por maternidad no iba a ser un descanso, y no mentían. No puedo creer lo rápido que Daya aprendió a caminar. En serio, debe ser Sudon manifestándose antes de tiempo o algo así, porque no hay otra forma de que pudiera moverse tan rápido. Parte de la razón por la que te escribo es porque quería admitir que algo me ha estado molestando últimamente. Por un lado, me encanta estar con Daya, incluso con lo loca que se pone. Denki y yo deberíamos haber sabido que nuestra bebé sería una bolita de energía, pero eso me encanta de ella. Me encanta jugar con ella, acurrucarme con ella, leerle, estar con ella. Por otro lado, sé que la policía todavía necesita ayuda. Si no la necesitaran, los soldados de la ONU ya no estarían aquí. Sigo pensando en Ojiro y los demás que murieron en acto de servicio. Denki es más inteligente y fuerte de lo que nadie cree, pero me sigue preocupando que no vuelva a casa algún día. ¿Cómo se lo explicaría a Daya? Quiero estar ahí fuera, pero luego pienso, ¿y si eso me pasa a mí? ¿Y si Denki tiene que explicárselo a Daya? ¿Y si nos pasa a los dos? Lamento desahogarme contigo, pero llevo un tiempo dándole vueltas a la idea. Lo he hablado con Denki y lo entiende, aunque él tampoco tenga una respuesta fácil. Lo máximo que podemos decir es que si algo nos pasara, sé que nuestros amigos estarían ahí para Daya. Escribir sobre ello me hace pensar en otra cosa. ¿Cómo es que los héroes tuvieron hijos? Sé que hubo muchos, como la familia Ingen y Umi Rocklock, pero me cuesta imaginar cómo habrían lidiado con la idea de no volver a casa con sus hijos y que sus bebés se quedarán solos. Claro, puede que tuvieran otros héroes como amigos, pero, bueno, no puedo evitar preguntarme si los héroes realmente podrían confiarse unos a otros para ese tipo de cosas. Tal como están las cosas ahora, estamos todos juntos en esto. Cuando uno sale herido, todos salimos heridos. Todos servimos para el mismo propósito, y todos sabemos que no debemos intentar llamar la atención. ¿Y los héroes? Necesitaban ser el centro de atención. De verdad que lo necesitaban. Era su forma de ganarse la vida. ¿Recuerdan el festival deportivo? Una de las primeras cosas que nos enseñaron fue que todos competimos entre nosotros. Por el rango, por los patrocinadores, por todo.
Entonces, ¿cómo podría un héroe confiar en otro para que cuidara de sus hijos si murieran? Serían algo en lo que tendrían que dividir su atención, y apuesto a que muchos sentían que no podían permitírselo. Hubo excepciones, por supuesto, como Kota y Mandalay, aunque ella seguía siendo familia, pero no puedo evitar sentir que muchos héroes no podían confiar entre sí como nosotros. Quizás solo estoy siendo demasiado sensible al cuidar a Daya y me estoy volviendo loca. Me gustaría pensar que estaría ahí para mis amigos y sus hijos pase lo que pase. Creo que también podría haber confiado en ti. De todos modos, gracias por leer mi discurso. Amar, Mina PS Daya dijo. Hola, tío Kiri. Chillidos. Querida Mina, escuchar, leer, lo que dijo Daya me alegró el día. Cuéntale que la tía Kiri también le dijo hola. Suena adorable y espero poder conocerla en persona algún día. En cuanto a lo que escribías, es un tema bastante fuerte. Nunca había pensado en ello cuando aún estaba en la UA. Entiendo lo que quieres decir sobre lidiar con la muerte de un conocido. Te hace reflexionar. Creo que en tu caso, aunque te asustó, y ojalá no dejaste que te paralizara y te fortaleciste para afrontarlo. Quizás sea justo lo que necesitas hacer de nuevo. Aunque al escribir eso, no estoy seguro. Quizás tengas una mejor idea. Asegúrate de confiar en tus amigos. Sé que los protegerás y ellos te protegerán a ti. La parte sobre los héroes que tienen hijos y pueden confiar los unos en los otros también es bastante fuerte, no creo que fuera ni siquiera en el festival deportivo cuando tuviéramos que preocuparnos por la competencia. Fue justo al principio, antes de entrar a la escuela. En los exámenes de ingreso, competíamos con cientos de adolescentes por 36 puestos. Teníamos ejercicios de equipo donde teníamos que apoyarnos los unos a los otros, pero siempre estaban los partidos, las clasificaciones de clase, las prácticas y los estudios por los que teníamos que pelearnos. Es como si, aunque algunos héroes como Olmig nos dijeran que no nos preocupáramos por las clasificaciones, en realidad también nos estaban diciendo desde el principio que cuidáramos de ser el número uno. Había muchos héroes que aún tenían hijos, como mencionaste, así que tal vez no fue tan malo como pensabas. O tal vez la mayoría nunca pensó que morirían. A veces, cuando usaba Irrompible, sentía que nada podía hacerme daño, y creo que muchos de nuestros compañeros y otros héroes pensaban lo mismo. Simplemente nos dijimos a nosotros mismos que éramos invencibles. Tienes razón. Puedes contar con tus amigos. Ambos los conocemos y sabemos que te respaldan. Me alegra que confíes en mí. Si consigo la libertad condicional, te lo prometo. Amar, Kirimina estaba en medio de una batalla épica con su hija, mientras ambas luchaban por su mejor puntuación en DDR. Denki llevaba un rato exhausta y estaba despatarrada en el sofá, pero ni madre ni hija se rendían aún. Al final, la experiencia triunfó y Mina conservó su rango. Daya hizo un puchero, provocando la risa de Mina. Daya había heredado la piel rosada y los ojos amarillos con esclerótica negra de su madre, pero el cabello rubio puntiagudo con mechas negras de su padre, que llevaba recogido en una coleta. Su don, baba eléctrica, le permitía crear una baba electrificada que podía electrocutar objetos o absorber su electricidad al contacto. Mejor suerte la próxima vez, cariño. Mina frotó la cabeza de su hija. ¿Podemos tener la revancha?, preguntó Daya, mirando fijamente a su madre, casi consiguiendo conquistarla con su ternura. Era una mirada a la que Mina tuvo que resistirse con el tiempo para no malcriar a Daya. Lo siento cariño, pero tienes tarea que hacer. Daya volvió a hacer pucheros, pero se animó un poco con un abrazo de Mina. Criar a un hijo como dos oficiales de emergencia había sido difícil, pero a Mina y Denki les encantaba ser padres. Hablaban de la posibilidad de tener otro bebé ahora que el país se había calmado un poco. Los soldados de la ONU se habían marchado hacía unos meses, y desde entonces la situación parecía haberse calmado. Por toda su casa había fotos de sus amigos y de las parejas que se habían formado. Itsuka y Tetsutetsu, Tokoyami y Reiko, ¿qué puedo decir excepto? De nada. Kagaya y Toru, Midoriya y Josei, por ejemplo. Tenían a sus hijos, pasaban tiempo juntos, y a Mina le había encantado que Daya dijera que le gustaba Iso. Mientras Daya comenzaba con su tarea, Mina preparó una ensalada de frutas para la cena, todos tenían requisitos dietéticos similares para sus dones, mientras Denki fue a buscar el correo. Oye, Mina. ¿Recibiste algo de Kirishima?, anunció Denki, entregándole la carta a Mina. «Oh no», exclamó Mina, abriéndolo. Sin embargo, al leerlo, abrió los ojos como platos. «¿Mina?», preguntó Denki asustado. Mina, sin embargo, lo agarró por los hombros.
Denki, Kiri puede pedir libertad condicional. Tendrá una reunión dentro de un mes. Denki miró a Mina por un momento antes de asentir. Bien. Vamos a empezar a contactar con la gente. Normalmente, una reunión de libertad condicional se celebraba en una sala más pequeña, frente a un grupo de personas sentadas tras un largo escritorio para evaluar la posible libertad condicional, incluyendo al director de la prisión. Sin embargo, en este caso, debido al número de oradores, se celebró en una sala de audiencias más convencional. Kirishima ya no era el mismo. Su cabello había recuperado su habitual corte negro y lacio. Si bien se había esforzado por mantenerse en forma durante su estancia en prisión, su físico no era tan fuerte como cuando era un estudiante destacado. En cuanto a su personalidad, había vuelto a ser el tímido y reservado de la secundaria, apenas logrando mantener la mirada fija en los ojos de los agentes de libertad condicional, quienes lo observaban con cierta indiferencia burocrática. Esto complicó su caso. Al estar vinculado a un delito tan públicamente infame, concederle la libertad condicional podía ser una decisión extremadamente impopular, y la Junta podría fácilmente considerar más conveniente para sus carreras denegar su solicitud. Afortunadamente, Mina hizo todo lo posible por traer a todos los testigos que pudo para apoyar a su amiga. Además de ella, acudieron Tetsu, Toyomitsu Taishiro, antes conocido como Fagun, Amahiki, Midoriya y algunos otros oficiales que fueron compañeros de clase de Kirishima. Esperaba que la palabra de tantos miembros de los servicios de emergencia ayudara a contrarrestar el estigma negativo que pesaba sobre Kirishima. Kirishima también contaba con una abogada competente, quien señaló que, a pesar de ser cómplice de las acciones de Bakugou, nunca había participado directamente en sus crímenes durante la masacre que duró una semana, e incluso llegó a pedir una ambulancia en ciertas ocasiones, evitando que las víctimas de Bakugou sufrieran daños permanentes. La mujer señaló además que Kirishima era solo un adolescente en el momento de los crímenes y, considerando que aún estaba en proceso de maduración, era injusto imponerle un castigo tan severo. Algunos de los agentes de libertad condicional seguían sin convencerse, lo que hacía que Kirishima sudara notablemente. Por suerte, Mina tenía un arma secreta. Señaló con la cabeza a Midoriya, quien habló con el abogado. Mi cliente tiene otro testigo que quiere hablar a su favor, anunció, llamándolos. Mina tuvo que reprimir una sonrisa burlona cuando los agentes de libertad condicional se quedaron boquiabiertos al ver entrar en la habitación a la figura desgarbada, demacrada, pero aún famosa, de All Might. A pesar de todo el escándalo que había atravesado el sistema de héroes, el nombre de All Might aún se conservaba con reverencia, sobre todo entre la generación anterior, como los agentes de libertad condicional. Ah, All Might, balbuceó el guardián. El exhéroe simplemente levantó la mano. Por ahora solo estoy Yaji Toshinori, aunque me gustaría hablar en lugar del joven Kirishima desde mi experiencia como héroe y su maestro. Bueno, el alcaide hizo todo lo posible por recomponerse, señalando hacia el frente de la sala. Si desea testificar sobre la reputación del preso, puede hacerlo. Yaji tomó su lugar, dedicando a Kirishima una sonrisa cansada, aunque alentadora. Kirishima, por su parte, observaba consternado al ex héroe número 1, volviendo la vista hacia Mina en busca de respuestas. Mina simplemente sonrió y señaló con el pulgar hacia atrás, hacia Midoriya, quien sonrió y saludó. Ambos sabían que eso no respondía a nada, pero con suerte podrían hablar con él más tarde. Cuando era profesor del joven Kirishima, me impresionó su entusiasmo y determinación por convertirse en héroe, comenzó Yaji. Siempre se dedicó a superarse como persona y como héroe, y siempre estaba dispuesto a arriesgarse por el bien de los demás. Creía que tenía el espíritu de un verdadero héroe. Yaji suspiró. No era perfecto, por supuesto. Tenía tendencia a precipitarse en las situaciones sin pensar, y su celo podía llevarlo a tomar decisiones insensatas. Kirishima se encogió un poco ante la crítica. También era leal hasta el extremo, continuó Yaji. Se mantuvo fiel a Bakugou a pesar de todas las críticas que recibía. En aquel momento, lo admiraba. Los héroes son criticados constantemente, y pensé que era refrescante ver a alguien que defendía a sus compañeros héroes en lugar de aprovechar la oportunidad de menospreciar a un rival. Sin embargo, solo después del arresto de Bakugou me di cuenta de que las críticas que recibía eran bien merecidas y una advertencia de lo que estaba por venir. Bakugou nunca cedió en su comportamiento, y debido a que sus profesores, incluyéndome a mí, nunca lo reprendieron como es debido, sino que lo apoyaron sin reservas, esto transmitió el mensaje equivocado.
La asociación de Kirishima con Bakugou, aunque absurda, es algo de lo que yo y sus otros profesores deberíamos habernos hecho responsables. Si hubiéramos disciplinado adecuadamente a Bakugou, podríamos haber evitado la atrocidad que cometió, así como evitar que convirtiera su clase en un ambiente de aprendizaje tan hostil. Incluso si Bakugou no hubiera escuchado, al menos habría sentado un precedente para Kirishima y los demás estudiantes. Hemos dejado claro que la rapidez con la que Bakugou recurría a la violencia y consideraba a los demás inferiores a él estaba mal. Al no hacer nada, no solo le dimos a Bakugou permiso para continuar con su comportamiento abominable, sino que también sentamos un precedente muy peligroso para Kirishima y los demás estudiantes. Que tal comportamiento era aceptable, si no alentado, considerando la frecuencia con la que le otorgamos privilegios, como el derecho a dar el juramento estudiantil de primer año y la medalla de oro en el festival deportivo, a pesar de que su comportamiento indicaba claramente que no merecía dichos privilegios. Yaji se volvió hacia Kirishima. Joven Kirishima, debí haberte hablado hace mucho tiempo. Debí haberte dicho que la forma en que Bakugou se comportó y trató a los demás, especialmente a ti, no era la de un héroe. Mi complacencia te dio un mal ejemplo, y lamento haberte fallado como héroe y como tu maestro. Yaji completó su testimonio inclinándose en señal de disculpa ante Kirishima, dejándolo atónitos tanto a él como a la Junta de Libertad Condicional. Mina sonrió. Si había algo que pudiera ayudar a Kirishima, era eso. Casi hizo que su intervención pareciera innecesaria, pero tenía algunas cosas que decir. Una vez que Yaji se sentó junto a Midoriya, Mina se puso de pie en su lugar. Una vez que el alcaide recuperó la compostura, le indicó a Mina que declarara. Oficial Kaminari, puede dar su testimonio. Mina se giró hacia Kirishima y sonrió. El joven pareció animarse un poco al ver a su amigo ahí para él, y Mina se volvió hacia la Junta de Libertad Condicional. En la secundaria, Kirishima no tenía mucha confianza. Tenía problemas con su don y lo molestaban mucho. Sin embargo, notaba que aún quería hacer lo correcto. Incluso si salía herido, defendía a quienes eran molestados por los acosadores. A veces, era por él que yo también me sentía obligado a enfrentarme a los acosadores. Kirishima hizo una mueca al recordar su vergonzoso pasado en la escuela secundaria. Hacia el final de la secundaria, empezó a esforzarse por superarse, por intentar convertirse en el hombre que quería ser. Se esforzó tanto que logró entrar en la UA a pesar de que miles de otros chicos solicitaban el programa de héroes. Lo admiré. Pensé que demostraba que estaba madurando. Mina frunció el ceño y suspiró. Pero entonces conoció a Bakugou. Kirishima se encogió sobre sí mismo al recordar la parte mucho más vergonzosa de su pasado. No entendía por qué Kirishima se juntaba con Bakugou. Ya era un abusón terrible por aquel entonces, y parecía empeorar a lo largo del año. Sin embargo, cuando por fin logré que Kirishima se diera cuenta de la clase de persona que era Bakugou, admitió que se avergonzaba mucho más de su pasado de lo que yo creía. Quería hacerse más fuerte, más valiente, no acobardarse ante las amenazas. Supongo que esa vergüenza, sumada a todas las cosas horribles que le sucedieron a nuestra clase durante el año, lo hizo aferrarse más a Bakugou, viéndolo como lo opuesto a lo que solía ser. Mina bajó la cabeza. Ojalá hubiera hablado más con él, o lo hubiera convencido de hablar con alguien como nuestro orientador escolar. Negó con la cabeza. Kirishima debería haberlo pensado mejor. No podemos escapar de eso. Pero es difícil saber qué hacer cuando tuvimos que lidiar con tantas cosas confusas y aterradoras. Mina volvió a mirar el tablero. A pesar de pasar tiempo con Bakugou, sé que Kirishima seguía siendo un buen hombre, incluso en aquel entonces. Aún así, se arriesgaba para proteger a los demás. Lo hizo trabajando para Fagun, luchando en la incursión de los 8 preceptos, e incluso llegó a enfrentarse al Gigantomachia en la batalla de Haku. Si no lo hubiera hecho, yo habría muerto. Mina volvió a mirar a Kirishima. Kirishima tomó malas decisiones y se equivocó de camino. Sin embargo, es un buen hombre y creo que puede hacer cosas buenas si se le da la oportunidad, aunque tenga que dar un paso atrás para recordar la clase de persona que quiere ser. Los ojos de Kirishima se llenaron de lágrimas cuando Mina terminó su testimonio y volvió a sentarse. La Junta de Libertad Condicional habló durante unos minutos y luego Kirishima se puso de pie. Kirishima e Ichiro, te condenaron a cadena perpetua por ser cómplice de un asesinato en masa. La conducta de Bakugou debería haberte sido evidente, como estudiante héroe, mucho antes de que llegara tan lejos. A pesar de no haber participado directamente en sus asesinatos y brutales agresiones, fuiste cómplice de ellos.
Kirishima tragó saliva y Mina, junto con todos los demás que habían hablado en lugar de su amiga, comenzaron a entrar en pánico. Sin embargo, continuó el alcaide, a la luz de las circunstancias atenuantes. Su corta edad e influenciable al momento de los crímenes, la negligencia de sus maestros, miró nerviosamente a Yagi por un momento, quien simplemente asintió, y el estrés y el trauma no tratado del año anterior, estamos considerando una clemencia. Hemos escuchado el testimonio de varios testigos de sorprendente prestigio dentro del Ministerio de Orden Público sobre su carácter, y esto, sumado a su buen comportamiento y su deseo de enmendar sus acciones durante toda su condena, es decisión de esta junta concederle la libertad condicional. El alcaide golpeó la mesa con el mazo, provocando vítores de los testigos y lágrimas de Kirishima. Poco después, Kirishima por fin se quitó el uniforme de prisión y volvió a vestir su ropa habitual. Sus padres lo abrazaron, mientras la pequeña familia sollozaba de alegría por el reencuentro. Con ellos estaban varios de sus antiguos amigos, compañeros de clase y héroes con los que había trabajado antes de su arresto. Mina, Kirishima le hizo una reverencia. Gracias, gimió. Mina lo incorporó y lo abrazó. Me alegro mucho de que hayas salido, Kiri. La gente reunida dejó que los dos amigos tuvieran su momento. Finalmente, Kiri se apartó. Gracias, a todos ustedes, Kirishima suspiró y miró hacia el cielo. Bueno, ahora solo necesito decidir qué hacer, dijo esto con la satisfacción de finalmente ser liberado, pero con la resignación de saber que se enfrentaría a una batalla cuesta arriba. En sus cartas a Mina, Kirishima había admitido que aún no estaba seguro de cómo conseguiría un trabajo decente, si es que alguien le daba una oportunidad. Por lo que él sabía, tendría suerte si conseguía un trabajo lavando platos, si acaso, considerando la lamentable infamia que se había ganado. No quería aprovecharse de sus padres, pero no estaba seguro de qué más podía hacer para dar el siguiente paso. Sobre eso, dijo Mina con una sonrisa. Había estado en contacto con bastantes personas antes de la reunión de libertad condicional. A la mayoría las había contactado para obtener testigos de conducta, pero hubo una con la que tuvo una larga conversación para este fin. Alguien le entregó a Kirishima un cinturón de herramientas. Él lo tomó, confundido, antes de ver a Uraraka Ochako de pie frente a él. Quiero que estés en el lugar en 3 días. ¿Crees que es tiempo suficiente para instalarte? Uraraka, ¿me estás ofreciendo un trabajo?, preguntó Kirishima con voz temblorosa. Uraraka se encogió de hombros. No eres la única persona que ha tenido una mala racha y a la que mi familia ha ayudado. Hablé con mis padres y los convencí de que eres una buena persona. Entonces, ¿quieres el trabajo? Kirishima no pudo responder. Cayó de rodillas, llorando en silencio. Kiri, ¿estás bien?, preguntó Mina, arrodillándose junto a él. Todos ustedes, siguen hablando de mí como si fuera un buen tipo, que soy varonil, pero, seguí la corriente con Bakugou, seguí con él aunque sabía que estaba lastimando a la gente, los lastimé, no creo que sea el hombre que ustedes actúan como si fuera. Mina frotó la espalda de Kirishima. Kiri, el hombre que eras cuando dejaste Wa me molestó. Pero recuerdo al chico que conocí, tenía miedo, pero se dio cuenta de que necesitaba cambiar y se dedicó a ser mejor hombre. Creo que puedes volver a ser como él y empezar de cero. Kirishima levantó la cabeza, con lágrimas fluyendo de sus ojos, mirando a Mina. Voy a tratar de...